Suscríbete a la Panterita. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ellopuy Supé Quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sé americana. Petrobras. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Bancard, tu vida más simple. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Germán Cafa? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludos a todos. ¿Qué tal, Alfredo? Bien, gracias a Dios. Arturo, ¿y vos? Bien, la familia bien. Excelente. ¿Sabes lo que estamos hablando ustedes que fueron jugadores de fútbol, cada uno en su Nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia. ¿Después de cuánto tiempo que vino otra vez? Un tiempo, me dejaste andar. Hay cosas que queremos compartir con la audiencia. La cara de Chiqui Arce en la conferencia, no hace falta que lo vea, Alfredo, te vamos a contar nosotros cuando dijo eso. Yo no le dije a los muchachos, digo, ¿verdad? Así es. Sin hablar mal ni peyorativamente de ningún jugador, cuando un técnico se manifiesta de esa manera, o las expulsiones de los jugadores de Cerro, Morel, Arzamendia, ¿cómo siente el jugador en campo, Alfredo? Y es un sufrimiento cuando vos sos expulsado, es como que has traicionado a tu misma posibilidad de seguir jugando. Se abre un abanico importante. Puedes dejar a tu equipo en desventaja. De hecho lo dejas, pero perder un partido por una expulsión, no siempre uno mide la fuerza que uno va a entrar en una jugada. No piensa jamás que lo van a expulsar, pero hay reacciones que van acorde a lo que uno va sintiendo en la cancha. Eso cuanto hace a quedar con un hombre menos o el rival queda con un hombre más. El tema es que cuando, ese es un caso, y el otro es cuando vos das orientación o jugadores que hacen lo que no tienen que hacer en instantes. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellopuy Supé Quitadol. Gran relanzamiento de Ensa Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guardia, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. Ensa Inmobiliaria, contigo desde 1994. Y también debatimos, Germán, compañero, y le invitamos a Alfredo con el rico historia que tiene como Germán lo siguiente. Viene Gustavito. ¿Le conoce a Gustavito Sánchez? Sí. Ahora puede creer que viene acá, hacen quilombo. Él cree. Y viene y dice, por ejemplo, Olimpia tiene que jugar todo con suplente. Todo con suplente contra que sea. Solamente Copa. ¿Verdad que niño así dijo? Sí, así mismo. Y mete 6 titulares o alternativas, 7. Salvo el arquero que no jugó, pero él ya juega. Y no se refleja campeonato, Copa Libertadores. Esa diferencia. Decimos con Germán que hay un prestigio que defender. Sea cualquiera, dice que hermano, no, en la cancha vos tenés que entrar a pelear. Sí. No vaya a diferenciar Copa del campeonato. Los jugadores sienten distinto. ¿Pueden hablar? ¿Vos cómo sentiste? Sí, como lo hablamos el otro día, Arturo. Cuando vos sos un atleta profesional, en el ámbito que seas, y está hablando del fútbol,
más defendiendo una camiseta tan grande, tan importante como la del Olimpia. Hasta los amistosos tienen que jugarlo a ganar. Pero yo no hablo del Olimpia solamente. No, por eso, hablando de un equipo grande. Pero Hablando de Charlo de Cerro, por ejemplo. Hablando de cualquier jugador. La expulsión de Arzamendia, por ejemplo. Me parece totalmente una falta de respeto, como recién lo decía un poco Alfredo. No solamente a tu compañero, a la institución, al entrenador que te da la posibilidad de jugar. Hacerse expulsar de esa manera. Una falta de profesionalismo, de respeto hacia tu profesión. Una cosa es te expulsaron, cortaste una jugada, perfecto. Una cosa es decir, no, estoy pensando solamente en la Copa, me olvidé del torneo. No, entonces si no te ganas de jugar, decirle al técnico, profe, no estoy para jugar contra ¿cuál? El Olimpia. No juego. ¿Cómo le no va juego. a decir eso? Pero porque es una falta de respeto, Arturo. ¿A qué? A todo, a tu compañero, al técnico, al club, a la camiseta que llevas. Si vas a jugar, comprometete. Es mi forma de pensar. No, pero se respeta. Yo no hay sé qué jugador, piensa Alfredo, no sé qué jugador que le va a decir yo no quiero jugar este partido. ¿Cómo que no? Yo tuve compañero que no estoy bien. ¿O estoy pensando en otra ¿Vos cosa? crees, niño, que hay? Pero yo te saco. Y en algunos casos se da esa situación. Claro. En algunos casos No se manifiesta, ¿verdad? El jugador quiere jugar siempre. Y yo estoy de acuerdo contigo, Alfredo. Yo quiero jugar siempre. Claro. Entonces sos profesional. Es muy difícil decirle al técnico, yo no quiero jugar este partido porque pienso que no estoy a la altura física, ¿no? Pero hay que demostrarlo, Alfredo. Sí, pero no, porque ahora cuando físicamente, claro, también, yo soy entrenador. con el Vos técnico. me decís, no, estoy para jugar, profe, y te pongo, y hacés lo que hicieron algunos jugadores. No, sí, entonces es porque... Me mentiste en la cara, Alfredo, te voy a decir. A eso voy yo. ¿Qué? Eso yo iba también, Germán. Ahora me está dando el Larson. Hola, bienvenido. ¿Qué hace, Gustavito? Bienvenido. Gracias. Me alegro mucho. ¿Para qué? Ahora el trabajo de Gustavito es acá. Y viene y se va. No sé cómo está. No, de repente... Vine más quilombo, Alfredo. ¿Qué pasó, Arturo? Él tiene una tesitura. Yo soy la voz de los sin voz, Arturo. Él tiene una tesitura, una posición. Que no importa trinidense, no importa el que... Así dijiste. Sí. Que venga nomás Fluminense ahora. Y acá le dijimos, no es tanto así. Salvo que vos pongas como excusa la tabla, porque yo juego con el jugador de Olimpia, el propio Cardona, si ve la tabla se tiene que ruborizar. En la orden de prioridades, Alfredo. Pero una cosa no debe dejarse la otra. Porque yo le veo a Olimpia campeonato de acuerdo a las posibilidades. Y en Copa Libertadores, al todo o nada. Me demuestra el juego. Yo le iba a hacer esa pregunta a Alfredo. ¿Cómo lo sacás al jugador de ese chip? Eso me demuestra bien el campeonato, que piensan más en Copa, en la cancha, viéndolos. No así el cuerpo técnico. El cuerpo técnico quiere ganar. Y el jugador Parece que vos Hay sos otra de... motivación. Espera, es de Hay otra memoriado. Espera un ratito. Exactamente. Chiqui Arce, Sacándole al cuerpo a técnico, la Arturo. prueba me remito. Lo de Chiqui Arce, Le puso a dos jugadores juveniles. El niño sabe muy bien. Este discurso de Gustavito de que yo nomás soy el titular. El fútbol es como la fila de un banco. Y hermosa la frase. Hay gente que va a tener delante y hay gente que va a tener atrás. ¿Verdad? Sí, señor. La vida es como la fila de un banco. Sí. Me encantó. Vas a tener siempre en tu vida, en cualquier actividad, alguien que esté adelante y otro que esté atrás. Sí. ¿Verdad? Correcto. El fútbol no se va a escapar de esa realidad. Alan Cano Sí. y Diego Torres arrancaron el partido. Sí. Tuve la posibilidad. Y lo sacó antes ya, no aguantar. El Arce dijo no. Entonces yo pregunto, ¿cómo es el tema? Decisión del técnico, pero hay como un desencanto cuando el jugador no responde. ¿Y si te saca antes, Arturo, por el güey? Ahí está. Claro. Pero no estamos hablando de la Copa, no está entendiendo. Exactamente, no hiciste lo que yo te dije. Que hagas, Alfredo. aprovechar Pero la oportunidad. solamente él no hizo lo que le dijo el técnico. No, a dos jugadores en la conferencia, O sea, él explica. le responsabilizó a los dos jugadores del mal rendimiento ahora, del equipo. te voy a poner- Entonces, a un joven de responsabilizarle porque el funcionamiento del equipo no está a la altura de su historia, no es correcta. ¿De quién? Y del técnico, Espera. no es correcto decirle, te saco a vos sos el culpable de que no estés jugando Y bien. Arturo dijo, no existe el chip Copa ni tiene que ser solo uno. Así aclaró Chiqui, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque el jugador, yo por eso te... No, te pero pregunto, estos ¿cómo son lo jugadores sacas? de alternativa. ¿Cómo que no va a existir un chip para una copa, Eso dijo para la Chiqui. copa, para un partido? Eso dijo Chiqui. Te ¿Por qué pregunto, te estás exaltando al relatar un mundial, ¿te es Exacto. igual que relatar un partido de Trinidad? No, y bueno, pero no es y Trinidad. bueno. Ahí me está Acá dando- estamos Entonces- hablando si Chiqui se equivocó o no se equivocó. Y se puede equivocar porque es humano, se puede equivocar. Claro. Ahora, ¿Cómo queda el jugador de fútbol cuando vos entras a decir, vení, poco tiempo? ¿A vos nunca te ocurrió? ¿verdad? Te expone, eso sí. te pone a un Sí, joven, totalmente. a un Sí, joven, claro. pero- A mí nunca me cambiaron en el primer tiempo, nunca.
porque no había luego esa posibilidad anteriormente. Después nomás vinieron los sub-19 y empezaron a cambiar los jóvenes antes de tiempo, que me parece algo que es incorrecto, poner un sub-19 para completar partido, me parece incorrecto. El jugador tiene que jugar, si tiene condiciones jugar, si no tiene condiciones no juega. De acuerdo a su capacidad, Así mismo, no vamos a forzar algo. Totalmente de acuerdo, Alfredo. Hace rato lo vengo diciendo. Ese reglamento es para perjudicar al jugador. Es incorrecto. Porque juegan jugadores que ni siquiera están formados, pero lo ponen por reglamento. Un tiempo hubo, por mérito deportivo tiene que estar, no por reglamento. Un tiempo hubo que ya sabía qué cambio iba a hacer el jugador. Sub-19. Pero se están desviando ustedes. Contésteme a ustedes, son los profesionales. ¿Cómo lo sacás al jugador de ese chip de copa? Porque el jugador en la cancha está pensando en Fluminense, no piensa en ese vamos a centrar. El tema de los compañeros. Los es parte del jugadores tienen que profesionalismo. aprovechar su chance. Aprovechar, Diego Torres tenía que aprovechar. Al chico, pero Entendiste lo que digo. Diego Torres ya venía jugando. Pero no aprovecha, pues. Bueno, es otro tema. Lo que le dice Chiqui Arce, la decisión del técnico es, y está en la... no está mal la consola, ¿verdad? ¿Puedes traducirle vos lo que dijo Chiqui Arce? Chiqui Arce dijo, ¿qué dijo en la conferencia él? Que no hicieron lo que le pedimos. Así. No hicieron lo que le pedimos. Y para eso está un cuerpo técnico. Y lo que dice el cuerpo técnico tiene que respetar. Para ordenar, para aprender, fue lo que dijo. Y que tampoco existe ese chip. Vamos ya a olvidarnos de eso, que para uno y chip para otro. No. Tiene que ser solo uno. ¿Chip de qué? Y chip del jugador. Por eso me dio la razón a mi Chiqui. Porque el jugador piensa en Copa Libertadores. Pero como Pío Torres suplente, no entiende lo que estoy diciendo. Alan Cano y Torres son distancias emergentes en Olimpia. No digo yo que son coperos. Porque yo no lo voy a llamar copero a ninguno de los... Son de alternativa, ¿verdad, Niño? Es verdad, no son coperos. No son coperos. Entonces, Gustavito parece que Acané. No, decirle a Chiqui, Arturo. Fue Chiqui le dijo, hay que sacarse ese chip. No. Pero yo te con... a todos, no solo a ellos. Claro, pero como dice Alfredo Mendoza, como dice lo que dice Alfredo, a todos los que jugaron ese partido. Claro, lo que dice Alfredo es que tocó las piezas más débiles. Claro, la responsabilidad. Pareciera que responsabilizó. Y ocurre que siguió igual el equipo. Bueno, pero vos tenés que, en la fragilidad, vos tenés que cubrirle al niño, al joven que va mostrando sus primeras armas. Imagínate cambiarle en el primer tiempo. Alguno te cambió. Espera, vos me estás buscando, Alfredo. ¿Por qué? Pero con el aprecio que te tengo, ¿verdad? El debate es interesante. Sos muy respetuoso. Arco Norte del estadio. ¿Vos entraste en el segundo tiempo? Sí, seguramente. Palo derecho. Grito. Vestuario en el primer tiempo. Sí. ¿Entraste en el segundo? No entré. Entonces, ¿sabes qué? Mirándote a la cara. Sí. Pues ya pasaste eso. Sí. Entonces, cuando yo te pregunto a vos, y no estoy hablando de uno más, sí. Tu historia yo conozco. Sí. ¿Cómo siguió la historia? El palo. ¿Cómo siguió la historia? Espera, palo derecho, saca. Sí. Era gol. Sí. Acá, el vestuario local. Sí. Acá. Sí, me acuerdo perfectamente. Yo también me acuerdo. Yo también. ¿Sabe sí. qué? Yo relaté ese partido. Sí. Acá, Arco Norte. Sí. Allá, vestuario local, vestuario visitante. Sí. Entiéndase el defensor del Chaco. En la esquina. ¿Te acordás de la frase, verdad? Sí. En guaraní. ¿Qué le respondía la frase? En guaraní fue. ¿Vos sabés? Espera. Hay técnicos, no te enojes conmigo, ¿verdad? No, yo no me enojo con nadie. No, pero no digo luego con nadie, porque el que saca el tema soy yo. Sí. Entonces, vos me dijiste acá en la mesa, a mí no me pasó. Vos recibiste una puteada de primer nivel. En el primer tiempo no me cambiaron. No te cambió. Esperó al primer tiempo. Esperó. Correcto. Esperó al primer tiempo. Sí. Y ese temperamento es del técnico. Yo no quiero hablar de la persona en sí, porque en ese momento era el uno, ¿verdad? Para ese pueblo. Sí. El uno era. Sigue siendo. Sigue brillante. Sigue siendo el uno. Uno de los más grandes. De los más grandes en la historia del fútbol paraguayo. Total. Bueno, estamos hablando no solamente que jugaba en ese equipo. Y nosotros no podemos saber de quién habla. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol paraguayo, ¿verdad? Después, yo pagaba para ir a verlo. Después van a decir que estuvo 2 años nomás, que no estuvo más tiempo. No importa eso.
A veces en 6 meses, un año, vos sos figura. No hace falta que pasen 5 años. A veces en un año vos sos figura. Y, con el perdón del término, está entre los mejores de Paraguay, ¿verdad? Total. ¿Estamos de acuerdo? Allá. Y le dijo, ¿era gol o no era gol? Le tiraste al palo derecho. Sí. Yo creo que si buscamos relatos, yo tengo en el cassette. ¿Sí? Sí, al norte del estadio. ¿Vos sabés de qué hablo? ¿Vos? No. ¿Vos? No, me gustaría ¿Vos? saber. Bueno, la pausa y volvemos. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. En Universo Electrodomésticos, compra lo que quieras solo con tu cédula, mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participas directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina. Válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Tenemos que apartarnos de la realidad del fútbol paraguayo, lo que aquí puede ocurrir en otros países. Hablamos del carácter de los técnicos. Chiqui muy diplomáticamente señaló lo que señaló la conferencia. Hay otros que lo hacen de otra manera. Sí. ¿A vos te dolió lo que te hizo? No, me reveló, sí. Ahora, si alguien me dice a mí, vos no sos capaz de hacer, si yo me dejo llevar y le doy la razón, en ese caso sí va a tener razón. Pero yo tengo que no darle la razón, que él se equivocó conmigo. Esa es la revelación que necesitamos, el jugador. La rebeldía. Claro, el jugador se le tiene que revelar. Me cambiaste de balde, pero no diciéndole. Con resultados futbolísticos. Exactamente, entrenando y decir, no, acá estoy. Esa es la revelación. Ahora, si te dice, vos no servís para jugar en tal puesto. No, yo sí soy, yo soy capaz. Le demuestro que yo soy capaz. Pero te dijo cosas muy fuertes, ¿verdad? Fuerte, sí. Pero está a la altura de los compromisos. Imagínate ese fervor, ese fanatismo por esa institución. Y la hinchada de Cerro ahí. Todo es una efervescencia total. Hay veces que se nos va, como se le puede ir a él, como se me puede ir a mí. Pero eso es fútbol, entonces seguimos igual. Le vamos a contar quién fue, pero a vos te sirvió mucho lo que te dijo. Y a mí los errores... Otro se hubiera quedado con, ¿verdad? ¿Resentimiento o no? Y quizá. A mí no. El fútbol, yo me peleo con mi hermano en una cancha. Al otro día somos amigos. Alfredo Mendoza. Pero que no me venga a querer llevar por delante cualquiera. Cualquiera, no. Vamos a pelear, vamos a disputar la pelota. Alfredo Mendoza, ¿decimos quién es o no? Sí, lo podemos decir. Respetuosamente. Y el vos tenés tu WhatsApp ahí. Sí. Si la gente sabe, porque o viral la leca, yo ya conté. 80-10. Y vos sos muy... ¿Ya contaste? Acá me escribió Ladio Franco. No me digas. Y ya dijo quién es. ¿Acertó? Sí. Entonces, ¿pero qué le dijo? Por ejemplo, preguntan por otra cosa. Dice, buen día a la mesa, ¿para cuándo la entrevista a Giorgio Arma? Dice. Después, el astrólogo. Tenemos un astrólogo argentino. Me encanta. ¿No te enteraste? Espera. De negro. No, espera. Hay un astrólogo que hincha de Boca. El hincha sí, tenía que ir de negro. Oscuro. Poner una por otro. O no, hay WhatsApp ahí. Al audio. Y esto que estamos enseñando ahora, tienen que aprender los jugadores de hoy, ¿verdad? A lo que vos te enseñó la vida. Y le pudo enseñar a aquel man también. En buen sentido, la puteada de un técnico. Claro que sí. ¿Qué es lo que es? Buenas tardes, WhatsApp ahí. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada, 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra-venta de nuevos y usados. Casa Central, San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roque Alonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. No hablamos nosotros del mejor jugador paraguayo después de Erico, que fue Eulogio Kiko Martínez. Estamos hablando más de esta época. Sí. No, entre los grandes. Porque la historia del fútbol paraguayo, que bien es cierto, tampoco es muy contada, porque somos medio necios en ese sentido. Sí, ¿verdad? Brillante. Entonces, es uno de los jugadores más importantes que creó el fútbol paraguayo. Sí, señor. De los más grandes. No estamos comparándole con nadie. No. Porque ahí se pueden todos. No, podemos ¿Quién está? Están hablando por el tema de doble competencia. Buenas tardes. La verdad de la milanesa son todos unos mercenarios. Ponerle el mismo premio
de la Libertadores al torneo local. No va a existir ningún chip. ¿Qué? La diferencia está en el premio. Premio doble. La otra vez pagó premio doble. Que hagan lo mismo en el torneo local, a ver cómo van a correr los muchachos. Muchos de los hinchas piensan esto, el tema del premio, que uno es torneo local, otro Bueno, no debería ser así. Me hizo pensar un poco esto del fútbol. El fútbol es un arte. Y no todos los artistas son iguales. No todos los artistas tienen las mismas capacidades. El jugador tiene capacidades diferentes. No a todos le podés echar en una misma bolsa o un jugador va a reaccionar de la misma manera siempre. No es así. No a todos les toca el mensaje fuerte del entrenador. No, a uno lo tira para abajo, a otro lo exalta. Uno es inteligente y sabe interpretar. Otro se enoja y dice, ¿este qué me estás diciendo? Sí. O sea, somos diferentes. Un segundo. El más inteligente que saca ventaja. Hicieron cosas que no pedimos y eso sí está mal, porque hicieron cosas que no pedimos y eso sí está mal, porque al final por algo se tiene un entrenador y un cuerpo técnico y hay que respetar y confiar para poder evolucionar, como dije, y encontrar crecimiento a cada partido, porque acá no hay tiempo para poner excusas, o sea, no hay tiempo para lamentarse, o sea, necesitamos ganar siempre. Es otra forma de disputa la Libertadores, pero ya pactamos con ellos y ya les dijimos que ya no existe eso de cambiar el chip, porque solo motivarme o emocionarme porque voy a jugar la Copa. ¿Se entendió? Sí, clarito. ¿Vos entendiste, Alfredo? Sí, entendí. Clarito. ¿Qué dijo el Chi? ¿Qué dijo? Que no se hizo lo que él pidió y que hay que respetar las órdenes que le da el entrenador, el cuerpo técnico. Y que no hay que tener un chip para Copa y un chip para un torneo. O sea, que todo tiene que ser. Pero yo no entiendo que esto es lo que decimos. ¿Pero qué es lo que está? Y además, pactaron con los jugadores. El cuerpo técnico pactó de que... Pero yo estoy con Alfredo. Si fuese así, no toque solamente los juveniles, agarrar a los mayores. Sí. Total. En eso no le sí. vaya si vamos a responsabilizar, hagamos todo ya. Sí. Que las víctimas no sean los juveniles. Porque lo termina exponiendo a los más jóvenes, es cierto. Vos le tenés que cuidar al joven. Y eso voy. No es joda lo de Olimpia. Exactamente, vio Chiqui lo que yo vi también, porque es otro equipo en Campeonato de Olimpia y es otra cosa. Pero entonces sacale. Hablo de la entrega. Aprende a escuchar. Vos aprende a escuchar. Así como escuchar la música. Y yo también darse que no hicieron. Habría que ver que el pedido, no sé, Velón, ser más no le echen. Y que cumplan el pacto que hicieron, que es estemos en la misma sintonía. Metió a todos, no solo a los juveniles. A todos. No, a los juveniles va porque lo expuso los cambios. Por eso tocamos el tema. A los juveniles les expuso con el cambio. Ahí le dijo, sí, los quemó. Más o menos, no. Y ahora depende de la fortaleza de los jóvenes para decirles, no, acá yo estoy. Claro. Entonces ahí uno va formando el carácter. Chiqui, después del partido contra Cerro Porteño, habló maravilla de Cano. Arregló el siguiente, no cumplió y lo quemó. Así el fútbol. Pero vuelvo al tema. Olimpia mira, hay un técnico, saludo te envía Eladio Franco. Igualmente. No sé si este tema interesa. Mejor que te vaya. Hay algo, perdón, me salió el alma. Hay técnicos en mi época vieja que a un clásico lo sacó al terminar el primer tiempo al lateral izquierdo de Cerro porque no anduvo, no apareció más. ¿Sabe quién fue ese técnico? Sinforiano García. Qué gran técnico ese también, según la historia. Según la historia. Sí. Y cuando entró, lo sacó Ceausescu. ¿Cuántos jugadores juegan en primera y después son transferidos? Ahora, y te voy a poner algo más, un tema interesantísimo, Alfredo. ¿Por qué le transfieren a préstamo y cuando vuelven mejor? Cuando no tiene cabida en su equipo, clubes que tienen una buena cantidad de jugadores ceden a préstamo y después retornan en algunos casos. Hay dos casos. Uno que cambia su situación económica, porque el jugador vive de lo que hace. El artista no vive del aplauso. Eso es una confusión porque dicen que es mercenario. No, es que es mercenario. Él vive por la camiseta, cuando te dicen juega por la camiseta, te dicen de lo que ahora yo me quiero ir al súper. ¿Vos crees que por la camiseta me van a dar 1 kilo de harina? Pero no. Yo tengo que cuidar mi dinero mientras juegue para que después mi vida sea agradable y no que esté tocando puertas para decir, ay, porque yo jugué tal partido
me tengan que arreglar. No, ahora, ¿a qué voy? El jugador se tiene que hacer. Y cada artista es diferente. A eso, yo voy a eso también. Y el técnico también es diferente. Tiene forma diferente de poder llegar al jugador, de seducirle, que el que se tiene que mostrar es siempre. Él hace un trabajo de conjunción de ideas. No es un jugador que ya está terminando su carrera, no piensa igual que el joven. Vos tenés que amalgamar esas ideas y decirle, no, por sobre todas las cosas está el club. Y eso es lo que vamos a hacer, potenciar. Lo que hizo Cubilla. ¿Por qué Cubilla no le dan la importancia que debe de darle el fútbol paraguayo? Cubilla cambió la mentalidad del Olimpia y del fútbol paraguayo en sí. Pero de hecho, ¿en qué año lo tuviste vos? 88, 89. ¿No lo tuviste en el 79? No está su foto en la cancha del Olimpia, no están para uno al entrar. Hay no una, está, hay una que dice Almeida, Cubilla, Osvaldo, parece que hay una pero bandera. no está en el estadio, tiene que llevar algo, una gradería, algo. Cubilla cambió la mentalidad, le cambió a todos, no le dan el lugar que corresponde por lo que hizo. 6 finales tiene el Olimpia. ¿Quién fue el primer finalista? ¿Cubilla o no? Sí, jugando con Peñarol le hace gol a Olimpia. Incluso. Fue campeón con Peñarol, fue campeón con Nacional. Extraordinaria la historia. Y lo que hizo en el Olimpia, bueno, pero no porque es Olimpia en sí. Al fútbol paraguayo le dio esa posibilidad de pensar y de soñar. Somos capaces. Eso es lo que hizo. Y me emociona porque creo que se merece un trato diferente. Alfredo Mendoza, la doble función y conoces al jugador. ¿Cuánto tiempo representaste al jugador, Evo? 12 años. ¿Vos sabías que sí y el que no? Como el que sí y el que no. El que tiene perspectiva de llegar y el que vos decís, mira, estamos perdiendo tiempo. Un segundo. Ahora sé un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Nos acompaña Alfredo Mendoza. Catarata de mensajes, señor. Vamos a pasar alguno del WhatsApp. Buen día, Arturo, y a todos los integrantes de la mesa más escuchada. Arturo, contá, pues si vas a contar, ya empezar y otra vez cuento, no cuento, a medias, toda tu historia, tu anécdota. Terminá de contar de una ya. Y no deja de tener razón. Ahora en Kia puedes llevarte la SUV que siempre quisiste. Carens, cuota $269 o contado $19,990. Sportage, cuota $299 o contado $24,990. Financiación propia del Grupo Garden. Elegí el Kia que más te guste en kia.com.py. Otro mensaje al WhatsApp del Monumental. Buenas tardes, Fútbol a lo grande. Saludos para la mesa y en especial a Alfredo Mendoza, que fue mi vecino. Soy el nieto de doña Emilia, Alberto. Saludo especial, saludos. ¿De WhatsApp qué número tiene tu WhatsApp? 0971-108010. Esa Encarnación es vecina tuya, de acá. No, acá en Asunción. ¿Cómo se llama? Saludos a Yaguasaingó. ¿Cómo se llama Por tu barrio? Barrio Yaguasaingó. No suena muy bien. ¿En español? Perro colgado. ¿Cómo un barrio? Yo sabía que lo único que faltaría es que le llamen bola colgada. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, UCB de la Casi RI, 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Daniel? Bien, Arturo, un saludo para vos y los panelistas. Daniel Rodríguez, presidente luqueño. Vamos por lo primero. ¿Hasta fin de año no se mueve Marcelo Pérez? En principio es así, Arturo, y bueno, Marcelo Pérez queremos seguir disfrutando de él y sus goles hasta el cierre del torneo clausura. Salvo que la oferta sea muy tentadora, ahí no lo paran, lo dejan ir. Así es, tentadora y segura sobre todo, Arturo. ¿Y vos querés dinero adelantado si es de la Argentina? Sí, Arturo, porque ahí nosotros no tenemos nada en contra de ningún club del fútbol argentino, eso yo quiero aclarar. Pero sí también tenemos que ser garantes de los intereses del Sportivo Luqueño y sabemos bien cuál es la coyuntura económica actual del país vecino. Así que miramos siempre de reojo lo que está pasando y asumimos una actitud más que conservadora. Tema 2. Ese caso de Marcelo Pérez. ¿Vos me escuchás, Daniel?
Yo te escucho, Arturo, te pido disculpas, estoy en ruta, estoy retornando a Encarnación. Muy pero bien. Yo te escucho. Cerro se molestó, se enojó, no pudo practicar, cerraron las puertas, policía, guardianes, seguridad. ¿Qué pasó? Sí, bueno, Arturo, pero los molestos tenemos que ser nosotros. A nosotros nos quisieron patotear y quisieron pasarnos por encima, ¿no? Eso no se hace, es una falta de respeto total lo que quisieron hacer con el Deportivo Luqueño. Explícanos más, Daniel. Y mira, Arturo, nosotros estábamos en absoluto desconocimiento de que esta gente de Cerro Porteño iba a venir a practicar en el estadio. El luqueño era local, luqueño es el que corría con todos los gastos. Imagínate, Arturo, es la misma cosa que yo hoy quiera ir a practicar en la cancha de Cerro Porteño un día antes o 2 días antes del partido que tengamos de jugar contra ellos de visitantes. Y peor aún, que yo vaya y vaya sin permiso, fuera de las autoridades del Club Cerro Porteño a querer ir a practicar en ese estadio. ¿Cómo lo tomarías vos, Arturo? Ahora, hay cosas internas que uno de afuera es difícil poder opinar. Cuando ayer hablamos, y tomarlo con mucho respeto a lo que te digo, Daniel, separando lo que es polémica, porque vos pudiste haber dicho nos equivocamos, bueno, el que se molestó el presidente de la federación, de la Liga Encarnacena. Dice, no volverá a ocurrir, dice, yo estaba en un casamiento. Yo creo que hay cosas que se tienen que poner de acuerdo, Daniel. Pero Arturo, a mí nadie nunca me avisó. Nunca fuimos avisados, nunca fuimos comunicados. El plantel del Deportivo Luqueño estaba practicando, Arturo. Ah, correcto. O sea, imagínate, nosotros estábamos practicando con el plantel y viene la gente, viene la policía, prácticamente nosotros ya estábamos siendo rajados de ese escenario. Ahora empiezan a prender las lumínicas, el generador, porque el estadio de Villa Alegre no tiene energía de la Andes, sino que directamente trabajan a generador. Y todo eso corría por cuenta del Deportivo Luqueño. O sea, el plantel estaba practicando y nosotros prácticamente ya salgan de acá porque tenía que venir de los porteños. Una falta de respeto total hacia el club que era local y el que estaba organizando el espectáculo. Te digo esto porque cuando tenga que hablar en otra oportunidad con Jorge González, presidente de la Liga Encarnacena, para que los códigos sean respetados, no sé si la palabra código, voy a poner los acuerdos con relación a esto, que ayer decía, antes en la previa de la transmisión, el presidente de la liga que estaba muy disgustado y como que, escucha. Bueno, realmente yo no estoy de acuerdo. Ayer yo tuve un caso muy particular. Ayer estuvo denuncia mi hija mayor, mi primera hija. A pesar de todo eso, yo estuve allá a las 3 de la tarde, fue la ceremonia en la iglesia, ¿verdad? Yo estuve igual hasta las 12 del mediodía trabajando con este evento. Después me fui, ¿verdad? Y terminó ya a alta hora de la noche. A pesar de todo eso, ¿verdad? Estuve un poco ausente, ¿verdad? Después del mediodía, ¿verdad? Y pasó esta situación, ¿verdad? Me llamó el presidente de Cerro Porteño, tengo mucho audio de él, del presidente luqueño, ¿verdad? Y particularmente mi postura es que no va a volver a suceder eso. Nosotros, a pesar de que tenga que haber rivalidad entre los clubes en Encarnación, no es así, no va a funcionar así. ¿Escuchaste, Daniel? Claro, pero el error no es el Deportivo Luqueño, Arturo. El error no es el Deportivo Luqueño. O sea, primero, Cerro Porteño tiene que respetar la localía del Deportivo Luqueño, en primer lugar. Y en segundo lugar, Arturo tiene mi número de teléfono, jamás se comunicaron conmigo. Es más, voy más lejos, hay cosas que yo no voy a contármelo, me voy a quedar con eso acá dentro mío, era por respeto a mucha gente, pero quisieron patotearnos, comunicándose con autoridades locales, con otras autoridades, y jamás tuvieron la gentileza de comunicarse con nosotros. Eso no se hace, Arturo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo que un segundito, Arturo, por favor. Sí. Un segundito, Arturo, estoy acá en el puesto de peaje, me están cobrando, así que te pido disculpas. Un segundo. Estoy de retorno a Luque. Muy bien, está volviendo Luque, está en el peaje que le están cobrando. Quédate en línea con él, por favor, privado, y seguimos. Ahí ya te escucho, bueno, Arturo. Ahora, Daniel, disculpanos, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que te molestó? El proceder de Cerro, de su dirigencia, digo. No incluyo plantel, claro, es decir, los responsables. Claro, Arturo.
Claro, Arturo, ¿vos cómo actuarías? Si yo me voy en tu casa sin permiso y voy y entro, ni hablo contigo, y peor aún, me voy en tu casa y en vez de hablar contigo hablo con el vecino, que no tiene nada que ver. ¿Vos le hiciste saber? Hay cosas que te la guardás de decir, Daniel. ¿Qué querés? ¿Te guardás para vos? ¿Perdón? ¿Te guardás para vos? Hay cosas que te lastimaron mucho porque con vos no hablaron. Claro, Arturo, claro. No, eso no se hace. Hay gente que por lo visto estaban en otras épocas y piensan que no sé qué piensan, ¿verdad? Mira, Arturo, todos somos iguales. Los dos equipos de primera somos iguales. Yo lo único que pido es respeto y que le respeten. Se corta. Vamos a volver. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Saca tu préstamo vehicular con mínimos requisitos, tasas desde 10,5% hasta 60 meses de plazo. Visión más digitales, más humanos. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo, cambia todo. Diego Alfredo como invitado, Germán Niño, Darío compañero. Luqueño entra en sociedad, creo que así fue con la Liga Encarnacena. Para hacer la producción, queremos hablar con Daniel. La pregunta siempre muy respetuosa. El oficia de local luqueño. Al oficiar de local luqueño, es decir, nosotros somos locales, nosotros decidimos si damos o no damos. Es lo mismo que se juega en cancha de Luque con la seriedad que se juega en Encarnación, pero el dueño del espectáculo en sí, entre comillas, es luqueño. Sí. Y Cerro reacciona feo diciendo vamos a practicar. A vos lo que te molestó, Daniel, es el procedimiento de Cerro. Claro, Arturo, claro, como si fuese que le hace de menos al Deportivo Luqueño. O sea, acá estamos hablando de dos clubes pares del fútbol paraguayo, dos equipos de primera. O sea, eso no se hace. Y no hablaban conmigo, o sea, imagínate, Arturo, hablaban con las autoridades, con los jefes de policía, con todo menos con el Deportivo Luqueño. O sea, nosotros no existíamos, nosotros éramos unos fantasmas. ¿Y cuando te enteraste qué pasa? ¿Y cuando te enteras qué pasa? Y lógicamente, Arturo, que no vamos a permitir que nadie le pase por el pisoteo a una institución centenaria como el Deportivo Luqueño. El plantel estaba practicando, Arturo. Practicando estaba, Presidente, esto ya viene cuando ustedes también tenían el deseo en su momento de jugar en cancha de Libertad y después le programaban en el Defensor en un partido de localidad, ante Cerro justamente. Es casual, pero no es ninguna vendetta. Pero dadas las circunstancias es similar porque, bueno, es la segunda vez que quisieron faltarnos al respeto, y eso ya era inadmisible. A ver, de hecho yo te digo algo, yo también tengo que ser ubicado, o sea, yo no le voy a pedir a Cerro Porteño ir a practicar en su cancha, ¿verdad? Pero si soy cara dura, y bueno, por lo menos tengo que tener el tupé de hablar con las autoridades de Cerro Porteño y decirles, quiero ir a practicar en su cancha, ¿no les parece? Y todo lo que tiene que ver con el tema de Lumínica, el transformador, corre por cuenta de Luqueño. Ustedes pagaban eso. Eso lo paga Luqueño, eso lo paga Luqueño, eso no nos sale gratis a nosotros. Por eso, vos estás aclarando la oportunidad de hacerlo ahora, no sé si lo hiciste en otro medio, lo hago con el debido respeto, porque ayer estaba muy molesto Jorge González. Entonces mañana cuando vuelvas a jugar en Encarnación, echar las bases, que vos sos el dueño, vos sos el que está pagando el alquiler, arrendamiento, porque se puede volver a producir, Dani, se puede registrar, Dani Rodríguez. Vos sabés que sí, Arturo, pero todo sirve. Yo creo que es una linda experiencia también para la Liga Encarnacional y en función a lo que pasó, creo que se van a cuidar todos los detalles para que esto no vuelva a ocurrir. Yo te digo, si a mí me toca ir a jugar de visitante en la cancha de Encarnación, nosotros nunca vamos a pedir jugar contra el equipo, o sea, pedir ir a practicar en esa cancha, ¿verdad? Yo me voy a ubicar, voy a ser ubicado, Arturo. ¿Y que le quisieron hacer abandonar a ustedes?
Nosotros estábamos practicando, Arturo. Sí, se estábamos entiende. practicando. Sí. Se entiende. Escuchá lo que dice el presidente de la liga. Esto no va a volver a suceder, sea quien sea el club que tiene que haber hospitalidad, y si hay que ganarlo en la cancha, y si hay que ganar de otra forma, si es que alguien está actuando irregularmente, hay que presentar protesta como corresponde en su momento, pero por una situación de esta índole, yo como presidente de Liga Encarnación no estoy de acuerdo, y en futuro no va a volver a suceder. Eso ya lo vamos a plasmar próximamente en cualquier acuerdo o contrato que hagamos con otro club. No va a volver a suceder, lo digo públicamente y me hago responsable. ¿Escuchaste, Daniel? No, está bien, pero el error es suyo, Arturo. No es error el Sportivo Luqueño. No, yo no culpo a Luqueño. Lo que digo que para la próxima, si Luqueño es local, van a tener que combinar a qué hora va a practicar Luqueño, a qué momento practica la visita, digo, porque ustedes son anfitriones. Si Luqueño es local en ese estadio, solamente Luqueño tiene que practicar en ese estadio, si no, no va a ser local. Y si viene otro club y pide practicar, ¿no? Si Luqueño hace local en eso, nosotros vamos a pedir reciprocidad, sea cual fuera el equipo, que también tengamos nosotros la posibilidad, porque imagínate, Arturo, a nosotros nos están sacando del Feliciano Cáceres. Se supone que cuando un equipo está jugando de local tiene cierta ventaja deportiva porque juega de local. Entonces, nosotros hicimos un tremendo esfuerzo para no perder en la parte económica y llevarlo a Cerro Porteño, por lo menos en un estadio neutro, era para de alguna manera equilibrar las fuerzas. Pero, oh sorpresa, llegamos nosotros en Encarnación y de vuelta, nosotros practicamos en hora de la tarde para ahorrar en costos, porque a nosotros se nos cobra hasta por una bota de combustible, y encima otra vez, después vienen, nosotros practicamos, empiezan a prender el generador a costo del Sportivo Luqueño, porque el Cerro Porteño tenía que practicar y nosotros ya estábamos siendo las causas. Son cosas que sí se tienen que cuidar y creo que tiene que servir la experiencia a los demás clubes, a los demás equipos para que esto no vuelva a ocurrir. Presidente, después de esta experiencia que tuviste, que no estás a gusto como de las declaraciones del presidente de la Liga Encarnacena, ¿te motiva como para comprar un próximo espectáculo en Encarnación o mirar otros horizontes o hacer un partido en Ciudad del Este o en otro lugar? Porque la verdad que fue un mal momento y se está hablando de algo que no tiene razón, sinceramente. ¿Te motiva como para comprar un nuevo espectáculo ahí a futuro? No, mira, aclarando, yo no tengo nada en contra del presidente de la Liga Encarnación. Creo que tiene que servirle a todos lo que pasó y que no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Es lo que yo creo que le sirve también a él como experiencia para que en próximos partidos no se vuelva a dar esta situación. Jorge. Presidente, recién decía el tema empatamos, o sea, no ganó nada Luqueño, si ganó fue poquito. El llevar a Encarnación, lo que hicieron es por lo menos sacarle a Asunción a Cerro, o sea, llevarlo en un campo más neutral, por decir así. Lo que pasa es que nosotros tenemos la experiencia del torneo de apertura, donde perdimos más de 100 millones de guaraníes jugando en el Defensores del Chaco. Y fíjense ustedes que Cerro y Olimpia juegan casi todos sus partidos o en su cancha o en el Defensores del Chaco. Entonces, de alguna manera nosotros teníamos que sacarlo de la capital y tratar de llevar por lo menos este partido a una cancha neutral. Pero vas a hablar con Jorge González y yo creo que hay cosas que se pueden acordar como gente madura. Arturo, es que yo no estoy molesto con Jorge. Yo creo que le va a servir de experiencia a él por todo lo que pasó. Es más, creo que se pasó, es prueba superada el primer partido que se juega en Encarnación, un partido de alta complejidad. Así que contento también por eso, porque no ocurrieron cosas de las cuales teníamos que lamentarnos, ¿verdad? Así que por ese lado bien, y repito, yo no estoy enojado con Jorge, sí le tiene que servir elección a él y sobre todo respetarle al club que es el que está organizando el evento con ellos en Encarnación. Por eso te digo, Daniel, para la próxima, echadas las bases de común acuerdo. Sí. Eso es fundamental, es fundamental. ¿El luqueño no ganó dinero con la presencia de Cerro? No ganamos, Arturo, empatamos. Se ganó un poco más de 5 o 6 millones. No tengo todavía el dato exacto porque están trabajando
la contadora, la gerente administrativa del club deben encerrar todos los números con la gente de Encarnación. Alfredo Mendoza, el Encarnaceno. Te habla el Encarnaceno, Alfredo Mendoza. Yo como Encarnaceno le pregunto, ¿Cerro Porteño aceptó la invitación que le hizo Luqueño o fue una programación de la Asociación Paraguaya de Fútbol? ¿No fue un acuerdo entre ustedes poder hacer el partido allá? No. Esa es una decisión del club local, Alfredo. ¿De ustedes? ¿Es potestad? Es potestad de Deportivo Luqueño. Claro, 15 días. 15 días son, ¿verdad? Así es, para jugar en el interior, 15 días días antes uno tiene que comunicar a la Asociación Paraguaya de Fútbol, a la adicional profesional, programando dicho partido en ese escenario. Ok. Bueno, sobre el penal no sancionado, presidente. Y bueno, es un penal clarito, que yo no sé cómo se le escapó eso a Díaz de Vivar y también al VAR. Y es un penal que fue determinante e incidió directamente en el resultado final, ¿verdad? Porque con ese penal posiblemente Luqueño iba 2-0. Era cuando Luqueño estaba ganando 1-0. Y a eso súmenle que Carrascal que prácticamente jugó de abonado todo el partido. También estando el partido 1-0, Carrascal tenía que haber sido expulsado por la amonestación, situación que tampoco se dio. ¿Perjudicado, presidente? ¿Perdón? ¿Se sintieron perjudicados por los árbitros? En este caso puntual, sí, yo entiendo que hubo una falla arbitral que fue determinante en el resultado final. Bueno, y ahora para redondear, Daniel, vamos a dar lectura. ¿Tenés, niño, la lectura? ¿No se entiende, veo? Perdón, yo te iba a decir la nota. Perdón. Dice así. Señor Fecha, te iba a decir, Daniel, ¿vos tenés esta nota de Cerro presentada el 16 de agosto? No. El señor licenciado Jorge González, presidente de la Liga Encarnacena de Fútbol, presente de mi consideración. Me dirijo a usted en nombre y representación del Club Cerro Porteño y por su intermedio a donde corresponda a los efectos de solicitar el usufructo del campo de juego del Fútbol Villa Alegre para entrenamiento del plantel profesional de nuestra entidad para el día sábado 19 de agosto a partir de las 18, 19 horas, dice la nota, y firma Martínez, el doctor Ariel Martínez. ¿Vos sabías de esto? No, Arturo. Y termina confirmando lo que te dije. Es la misma cosa que yo me dirija al señor Bruno Pom, Radio Monumental, me dirijo a usted para participar en su programa. ¿Qué tiene que ver? Luqueño era local. Jamás yo tuve acceso a esas notas. Jamás Jorge González me habló de dicha nota. A Jorge González va dirigida la nota. Claro, no al Deportivo Luqueño. Nosotros no accedimos a esas notas. Nunca tuvimos conocimiento de esas notas. Y es más, no tenían por qué dirigirse a Jorge González. Si el partido era Luqueño Cerro. Y cuando dice Luqueño es dueño del espectáculo el día del partido, no antes que responde. Esto no dice, esto es gente que no escribe de Cerro, Daniel. ¿Qué pasó? Perdón, Arturo, no te entendí. Dicen simpatizantes de Cerro, Luqueño dueño del espectáculo el día del partido, no antes, dice la nota. No la nota, lo que nos dicen los hinchas de Cerro. Lo que los hinchas de Cerro no saben es que Luque paga por todo eso. Luqueño paga por el generador, paga por el combustible, paga por todo. Aparte, Cerro quería entrenar en el mismo horario que estaba entrenando Luque. O sea, ¿cómo iban a hacer? Iban a partir mitad de la cancha cada uno. O sea, ilógico me parece lo de Cerro. Bueno, pero el descargo se tiene que hacer. Claro. Las partes hacen. ¿Faltó comunicación o no? Sí. ¿Querés agregar algo más, Daniel, como presidente de Luqueño y el momento? Nada, Arturo. Simplemente agradecer por el espacio y un fuerte abrazo para todos. Gracias, Daniel Rodríguez, presidente de Luque. De sí, bienestar y certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. La Caja Mutual te ayuda a planificar tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años ya podés planificar tu futuro con 50.000 guaraníes. Para más información, llámanos al 218-4000. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Caja Mutual. Bueno, esta es la historia de Luqueño
y Cerro practicaba y se enojó Cerro. Y la nota le presentan a Jorge González. Lo que Jorge González, si fuese así, es dado respuesta, habla con Luqueño. Claro, arreglen entre ustedes. Y listo. Arreglen ustedes, yo soy. Mañana puede Luqueño sabe intermediar. lo que va a hacer. Si el partido es sábado, va a ser viernes y sábado. Ahora hay que saber si el presidente de la Liga Encarnación les vuelve a prestar a alquilar es un lindo punto, el porque estadio. Si miramos de las dos aristas, Ante esta se da queja, esa situación. ¿qué Porque predisposición vas a el dueño tener? verdadero del estadio es la Liga. ¿Qué más le juega a Jorge González? ¿Cómo le gusta? ¿A vos te gusta? No, pero es lo correcto. Perdón. Yo voy al Teatro Municipal, le contrato a Roser Díaz. Pongo un ejemplo. Para el día domingo festival. Y ocurre que Roser tiene su ensayo sábado. Y yo tengo que prender las luces, el aire acondicionado, yo pago, pongo una parte artística. Pero viene que el gerente administrativo y me dice, espera un ratito, ahí hay un conjunto que quiere, y yo te decía, espera, esto lo alquilé yo. Para mañana. Para mañana. Luqueño alquiló para mañana. No para el sábado. Correcto. El Cerro solicita sábado. Ese es un partido, pues ya no es su cancha. Correcto, pero volveme a decirme. No, yo no digo que yo tenga razón. Yo no digo que yo tenga razón. La cancha, pero no soy el dueño de la cancha. O sea, yo alquilo, sí, pero yo llego a Zaingo, quiero ir a jugar el sábado a la tarde y le pido a la liga la cancha. Sí. No es Cerro, te va a dar la cancha, vos le pedí a la liga. Te va a decir, no, pero en ese horario practicaba Luqueño. No, a mí me pasaron los horarios, señor. Luqueño practicaba a las 16, terminaba a esa hora. Cuando Luqueño se retiraba y entraba a Cerro. En la liga se programó 16 horas de práctica de Luqueño, 19 horas Cerro. ¿Y después? Richard Pitoni me está pasando en Encarnación. Ya estaba programado así. No lo sabíamos. Gracias, Richard, también por la sintonía. Ellos programaron primero yo creo Luqueño que y cuando el salía enojo, Luqueño el enojo es que no le llamaron a... Claro, ahí el enojo está grande enojo, fue no el horario. que lo pasaron por encima a Luqueño Daniel ya se Rodríguez, estaba retirado, así mismo. a la gente de Luque. A Porque Luque. quizás si la gente se lo llamaba al presidente Luque... Porque entiendo que no antes tenía Cerro problema. siempre recurría al dueño de casa. ¿Y quién es el dueño de casa? La Liga Encarnación. Claro, pero el que alquila el predio, digamos, es Luque. Entonces, por ética quizás tenía que haber dicho, llamar a la gente de Luque, mira, podemos entrenar, vamos a entrenar, no hay problema, sí o no. Se ponen de acuerdo y listo. Yo creo que por ahí pasa el enojo de la gente de Luque. La forma. La forma de la comunicación, sí. falta de comunicación. O sea, se desviaron los canales de comunicación. Falta de... A lo mejor no se esperaban que Cerro iba a practicar ahí. Y también puede ser. Yo, Jorge González, tengo la nota. Pero yo no te aviso a ni a la administración. Entró la policía, rajen. Pero Cerro ya le comunicó al presidente de la Liga Encarnacional que quería hacer uso de la Pero cancha. ¿quién es el que falla? La Liga Encarnacional. ¿Cómo te va, Ernesto Diego? ¿Qué tal, Arturo? Un saludo al equipo. Alfredo Mendoza en estudio, un saludo a Alfredo. Igualmente, un abrazo. Venga, Alfredo. Ernesto Rosato es Alfredo Mendoza. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda usted? Bien, gracias a Dios. Bueno. ¿Qué jugador? ¿Qué jugador? ¿Qué jugador? Qué hambre que tenía. Un segundo, Alfredo. Qué hambre que tenía, si no, no podía correr. Esa es la justificación para correr. ¿Te acordás contra Inglaterra? Hijo, sí, me acuerdo. ¿Te acordás tu pique? Sí. ¿Y por qué se te echó la culpa a vos? Y esa es la irresponsabilidad que tenemos como nación. Esperana, responsabilizarle al otro de los errores nuestros. No te vayan a poner. Pero ¿cómo no me voy a poner? Él jugó con Maradona en Newell's. No, Maradona jugó con Maradona jugó, él ya estaba. Ídolo de Newell's. Ídolo de Newell's. Ídolo de nosotros. Un segundo. Le vamos a contar que hay una interna muy fuerte. Cerro se enojó porque no le dejaron practicar y hablamos con el presidente Daniel Rodríguez, que dijo que Cerro elaboró mal el plan con relación a la práctica y que el dueño del espectáculo es luqueño, ya sea en la previa. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, un saludo a Arturo, un saludo para todos, un gusto saludarlo. Estamos a DNPI, Radio Monumental Fútbol a lo Grande, nos acompaña Alfredo Mendoza. ¿Lo conoces, Alfredo? Hola Alfredo, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Cómo te va, Jorge? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo se llamaba o se llama el barrio de Alfredo Mendoza en Encarnación, Jorge? Hola. Jorge, ¿cómo se llama el barrio de Alfredo Mendoza en Encarnación? No, yo creo que él vivía por Barril Paso, creo. No, Yaguasaingó, No. Jorge. ¿Dónde está la Sub-3? Sí, señor. Por favor. Bueno. Sí, la Sub-3, sí, señor. Yaguasaingó. Sí, señor. ¿En castellano? Perro colgado. ¿Cómo, Pio? Perro colgado. Y a vos, Pio, ¿te parece? Se va a llamar Perro Colgado. ¿Te parece, Pio?
a los animales, protección a los animales, vos que sos perruno, Alfredo. Se colgaba de una pelota, el perro. Ahora sí. Jorge, está enojado. Señor. El trámite que se le dio al luqueño, escucha. Pero Arturo, a mí nadie nunca me avisó, nunca fuimos comunicados. El plantel de Deportivo Luqueño estaba practicando, Arturo. Imagínate, nosotros estábamos practicando con el plantel y viene la gente, viene la policía, prácticamente nosotros ya estábamos siendo rajados de ese escenario. Ahora empiezan a prender las lumínicas, el generador, porque el estadio de Villalegre no tiene energía de la Andes, sino que directamente trabajan a generador. Y todo eso corría por cuenta del Deportivo Luqueño. Pero el porteño tiene que respetar la localía del Deportivo Luqueño, en primer lugar. Y en segundo lugar, Arturo, tiene mi número de teléfono. Jamás se comunicaron conmigo. Es más, voy más lejos. Hay cosas que yo no voy a contármelo. Me voy a quedar con eso acá dentro mío. Era por respeto a mucha gente. Pero quisieron patotearnos, comunicándose con autoridades locales, con otras autoridades, y jamás tuvieron la gentileza de comunicarse con nosotros. Eso no se hace, Arturo, como si fuese que le hace de menos al Deportivo Luqueño. O sea, acá estamos hablando de dos clubes pares del fútbol paraguayo, dos equipos de primera. O sea, eso no se hace, ¿verdad? Y no hablaban conmigo. O sea, imagínate, Arturo, hablaban con las autoridades, con los jefes de policía, con todo menos con el Deportivo Luqueño. O sea, nosotros no existíamos, nosotros éramos unos fantasmas. Y lógicamente, Arturo, que no vamos a permitir que nadie le pase por le pisotee a una institución centenaria como es el Deportivo Luqueño. El plantel estaba practicando, Arturo. ¿Escuchaste, Jorge? Perfectamente, estoy escuchando. ¿Y qué respuesta le das? No, ninguna, no queremos traer polémica, pero de todas maneras voy a decir lo siguiente, ¿verdad? No, nadie tampoco vino a echarle a nadie ni le va a echar a nadie, ¿verdad? La cuestión era que se iba a esperar que cuando termine su práctica el Deportivo Luqueño que ellos vengan a hacer su reconocimiento, ¿verdad? Nosotros vemos de otra forma, a lo mejor somos cuadrados, somos triángulos, pero yo creo que el fútbol tiene que ser de caballero, ¿verdad? No por eso, y si hay algún error de comunicación, pues error, y cualquier error que haya, asumo yo. Jorge González, presidente de la liga, lo asume, ¿verdad? Pero nosotros somos caballeros, ¿verdad? Lo único, nadie le echó a nadie ni le va a echar a nadie en nuestro estadio, ¿verdad? El estadio está para todo, para los 12 clubes, para cualquier club que quiera usar, siempre va a estar disponible, ¿verdad? Y hay que coordinar nomás, no porque se practica antes, después, yo creo que uno va a ganar, ¿verdad? Hay que ganar en la cancha. Y yo creo que no hubo esa intención de echarle a nadie, sí de coordinar, que en ningún momento se encuentre en ningún plantel. Lastimosamente yo no estuve presente, si yo estaba presente creo que eso no iba a pasar. A mí me gusta dialogar de frente, decir lo bueno, lo malo, y si hay error hay que asumirlo, ¿verdad? Y cualquier falla que hubo, el único responsable soy yo, ¿verdad? Yo asumo toda esa responsabilidad, lastimosamente, pero para bien mío se estaba casando mi hija el día sábado y no pude yo estar presente, ¿verdad? Inclusive estuve hasta las 12 organizando, a partir de las 3 de la tarde se estaba casando mi hija, me enviaban audio a todos lados, me llamó el presidente de Cerro Porteño, me enviaba audio el presidente Luque, lastimosamente no pude estar, repito, pero yo creo que simplemente faltó diálogo, ¿verdad? Nadie le iba a echar ni uno ni otro, simplemente bastaba posiblemente ser un poquito caballeroso, coordinar, que salga uno, ingrese el otro. Nosotros en Villa Alegre, repito, queremos que esté a disposición de los 12 clubes y si es posible muchos otros clubes y que todos no se sientan en casa. Simplemente eso es nuestra intención y cualquier error o falla que haya habido, el responsable soy yo y lo asumo, y la consecuencia que tenga que tener también lo asumo yo como presidente de la liga. Está correcta tu posición diciendo, lo que ocurrió por un acontecimiento incluso social, que vos no estabas presente, lo estás diciendo, pero esto sirve como una enseñanza y te lo digo con mucho respeto, Jorge. Sí, claro, por eso te digo, todo vamos a corregir, la próxima no va a volver a suceder, le garantizo. Bueno, Jorge, quisiera agregar algo más, probablemente esté escuchando al presidente Luqueño. No, simplemente yo pido disculpas a todos, tanto a Luqueño, a Cerro, a todos, ¿verdad? Y quienes van a venir inclusive, solamente que nosotros estamos en un proceso de aprendizaje y lo aprendemos rápido y para que ya no hemos ido ese etapa, así es que no lo vamos a volver a cometer. Gracias, Jorge, muy amable, gracias.
El agradecido soy yo, buena fiesta, un abrazo de gol aquí de Encarnación. Gracias, Jorge González, presidente de la Liga Encarnación. Arturo, ¿sí? En la fecha 9 Tacuarí recibe ahí a Cerro también. Sí, pues ya no va a ocurrir si van a hablar antes. Por Esto, eso. esto dejó una enseñanza en el buen sentido de la palabra. La próxima dijiste, sí, vamos a hacer un contrato, yo te doy para el día del partido, decime a qué hora querés practicar, con tiempo, y va a hacer una Vender enseñanza. el espectáculo. ¿Qué es lo que tanto te molestó a vos, Inglaterra? No, a vos lo que te molestó. Yo no me molesté. ¿Te acordás de Inglaterra? Me decís. ¿Y yo mentí? Sí, me acuerdo. ¿Mentí? No. ¿Cuánto se perdió? No, ¿3-0 no, se perdió? A mí no me molestó. Que no te hice para ofender. No, claro que no. No me voy a sentir luego ofendido. Pero 3-0. Porque el fútbol es... Claro, ¿qué es lo que vos... ¿Por qué te querés desahogar del 3-0? 3-0 fue, ¿verdad? No, ¿por qué? Lineker, 2 goles. 2 o 3. 3-0, no, 2 nomás hizo. 2 nomás, seguro. Yo me olvidé. Buscaban por Paraguay, Inglaterra. ¿Qué es lo que te culparon una voz de Kepi, Alfredo? ¿De qué me van a culpar? ¿Por qué me van a culpar? ¿Y por qué si yo conseguí el primero que quiere ganar, fallaste un gol, ¿cómo va a fallar? 3-0. 3-0 dije. Lineker 2. Te dije, Dani recordó en la boca del Lo que arco. se recuerda es la pelota que yo le robé al arquero y me queda para la derecha. Y me queda para... Y yo no tenía ubicación, no tenía el arco en vista. Entonces, ¿qué yo hago? Toco para atrás. Sí. Adolfino Cañete Adolfino fue el que tiró al lado del palo. Sí. Yo no fui el que pateé por ¿Y por qué Adolfino. se te manchó? Sí. Y porque a alguien le tenemos que culpar. Alguien tiene que ser responsable. Entonces, cuando yo no asumo mi responsabilidad, a nosotros los hombres nos pasa mucho eso, Arturo. Cierto. Los hombres le decimos, a tu mamá anda a pedirle permiso. Anda a pedirle a tu mamá. ¿Para qué? Para que nosotros los hombres, no, habla con tu mamá. Entonces el hombre no se sienta a hablar con el hijo. Y le dice, volvé temprano. Hace esto, hace lo otro, no. Y entonces vos le enseñaste eso a tu hijo, le decía a la mamá. Esa es la falta de responsabilidad que tenemos. Vos fallaste el gol. Sí fallé, porque intenté, porque estuve ahí. Claro. A mí nadie me invitó ahí, yo me gané ese lugar. ¿Y sabes por qué me fui al Mundial? Porque Adriano Samaniego se lesionó. Yo no me hubiera ido a ese Mundial, porque Samaniego estaba en mejor momento. Pero te fuiste. Pero me fui. Yo estuve ahí cuando tenía que estar. Pero forma parte de la rica historia. Cuando te tocan este tema, a vos como que te tocan la oreja. No, cuando me culpan lo que me toca Yo la te oreja. estoy culpando. Pero me está dirigiendo el pase al costado, me está dando. Arrancarme decir. ¿Cómo pensás mal y después pensás? No. Así es la vida. Bueno, estas son anécdotas del querido Alfredo Mendoza, que jugó. Vos sabés, Diego, Ernesto, Germán, compañeros, que el hincha de Cerro te respeta muchísimo. Igualmente. Yo le tengo muchísimo cariño a Cerro. Con una bella historia en Olimpia. Porque nunca dije que fui olimpista, pero dije que el último club que iba a jugar era Olimpia. Pero nunca dije que fui olimpista, que soy. Pero me siento muy agradecido con Olimpia. Dice, enviarle saludo a crack del fútbol paraguayo, Alfredo Damián Mendoza. Zulensky. No, crack José ya no. y Alfonso. No, crack ya no. Jugador normal, crack Arturo. otro. Bueno, Arturo, acá mirá, ¿quién envía? Cesarito Rego. Sí, perdón, Ernesto, Diego. Tenía una media distancia, yo lo vi jugar a Alfredo el Coco Mendoza, una media distancia fuera del área, un zurdazo, un zurdo espectacular era. Muchas gracias. Quiero mostrar la foto porque hoy están muchos millennials que lo siguen por TV. Pero, por la foto, aquí está, ahí no va a llevar el camarógrafo. Yo también tengo Cesarito, amigo. Sí, Cesarito. En realidad yo busqué, yo también perdón. Sosa. Sí. Aquí está señor, la foto, ahí está. Alfredo, es cierto, ya es una foto en internet, pero esta es Alfredo Mendoza con el hombre de Inglaterra allí, el mundial. Arturo, para cerrar, de nuestra parte por lo menos, Alfredo dijo al principio qué hambre tenía. Los jugadores de antes llegaban porque realmente la panza les dolía para poder salir adelante y tenían que comer. Son los que más lejos llegan cuando tenés esa sensación de que tenés que salir adelante como sea, al que realmente tiene todo servido. La verdad que no es lo ideal tener hambre para llegar. El hambre tiene que ser de uno mismo, de sentirse, ¿cómo te voy a decir? Con ese sabor que Dios te da, un don, que es jugar al fútbol, y tratar de llevarlo al máximo posible y hacer de ella una profesión. Ocurre que uno sabe, ahí está Alfredo. ¿Es eso? Sí. Ocurre que no saben en estos días. ¿Cómo se llama cómo en Estados Unidos la parte indígena, los indios? ¿Cómo se llama el libro? Los Sioux. De los Sioux. ¿Tu libro? Sí. ¿Tu libro cómo se llama? No me acuerdo. No me acuerdo. Que tienen proverbio. Que no se puede comprar el río, dice. Escuchá, no hay tiempo, bueno, ya me miran esto, que digo que tenemos que irnos. Se van a quedar con las ganas de seguir continuando esta charla.
Contanos, dice. Ah, no, así en ese tono no. No, por favor, Arturo. En ese tono a mí no me venga. Con ese tono no. que yo voy, no me venga. Contale a Pablo, ¿cómo se llama la tribu? De los la Sioux. Contale, De los Sioux. proverbio. Vinieron a comprarle las tierras a los Sioux. Y le dice, ¿cómo le voy a vender la tierra si yo no soy dueño de ella? Yo no soy dueño de los arroyos, del agua. ¿Cómo voy a negociar algo que no es mío? La naturaleza propia. La naturaleza. Y nosotros nos creemos dueños claro, de la tierra. Somos administradores temporales. Ellos dicen, yo no soy la naturaleza, yo no soy dueño de la naturaleza. Y de absolutamente nada tampoco. Alfredo Mendoza, ha sido un gusto, Ernesto Diego. Pero esa camisa sí es tuya, Arturo, me gusta. ¿Eh? Esa camisa sí es tuya. ¿Cómo quiere que le regale una? Chao, Ernesto, chao, Diego. Chao. Ya volvemos. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. También te ofrecemos 25% de descuento contigo, Money. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. En la ciudad de Villeta contamos con los servicios básicos en puerta calles principales empedradas para inversión o viviendas. Salidas a rutas importantes Nueva Italia, Acceso Sur. Llama al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Yo quiero darle la razón, si le vamos a dar la razón a Gustavito, me dijo Caetano, presidente de Nivel, tu presidente. Caetano, sí. No es Caetano, se llama presidente del Nivel finalista. Catáneo. Y tenía, si vamos por eso, admite ese error. Él me dijo a mí, ya te conté yo. Sí. Gustavito, ¿sabe vos? Presidente de Nivel lo encontramos, yo me fui para retirar mi acreditación en la AFA. En Argentina, sí. En Buenos Aires, y le encuentro a él. Tipo agradable, hablaba bien, le iban a llevar a Daniel Navarro 9. Sí. ¿Te acordás? Le llevaron. Estaban en gestiones, yo quise hacerle una entrevista y me fui más por el lado de Daniel Navarro, el 9. Sí. Y hablamos de la final. ¿Ese qué? Bafle prendido. Y dice, ¿sabe cuál es el error? Dice... No es. Ahí terminó. ¿Sabes lo que dice tu presidente? Acá el ingreso de la AFA. Hay como un mueble, así como una mesa sí, una sobre Viamonte. Una calle Viamonte. Yéndose allá a la mano izquierda. ¿Estamos bien? Sí. Un edificio muy antiguo. Sí, sí mismo. Entra ahí. Con mi puismo ya quiero yo. Y es por turno. No es como Arturo Rubín acá, pero no allá. No. Hay que hacer fila de banco. Ella por ahí. Y cuando tuvimos tiempo de charlar los dos, le hablé a Alfredo, hablamos, y cuando se pierde con se aprende, ¿sabe cuál es nuestro error? Según él, el doble compromiso y jugar los dos. No teníamos plantel para los dos. Quisieron encarar los dos campeonatos igual. Encaramos. ¿Viste? ¿Y pero perdimos por penales. Sí. Estábamos en lo correcto. No, pero encararon los dos campeonatos. Nos cagamos los penales, bueno. Sí, pero es lo que él dijo. Te digo lo que me dijo. Era el presidente. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión Dubración Plus Car, piezas y repuestos en las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car, contacta al 0982-755-250. Plus Car, la solución a todo que vos se busca. La primera vez que interviene en tu programa radial fue justamente cuando hubo una huelga de jugadores un domingo a la tarde. Saludo, dice, ¿qué? ¿Huelga de qué? Arquitecto la votó. La primera vez que intervine en tu programa radial fue justamente con Alfredo, cuando hubo una huelga de jugadores un domingo. La única que se hizo hasta ahora que cambió la historia de los jugadores en Paraguay. Lo van a recordar después. Pero ¿Vos hiciste la huelga? Sí, señor. ¿A vos, el presidente? Sí, señor. Y me siento, pero no sé, me da piel de gallina, porque cambiamos la historia del jugador. Dejó la esclavitud anterior para ser jugador con contrato profesional. ¿Y se hizo? Y ahora tenemos una ley anticonstitucional vigente. Nadie dice nada. Por falta de responsabilidad. No asumimos la responsabilidad de decir o de pensar, ¿verdad? Porque es una forma de ¿sabe quién dijo? Alonso, el lateral que está en el Corinthians de la selección nacional. Junior Alonso. Cuando salió sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Me acuerdo. Sí, Alfredo Damián cabeceé con el hombro. Alfredo Damián Mendoza. Sí, contra Libertad. Roberto Rojas pone. Sí, contra Libertad, un Cerro Libertad. Se fue, creo que el presidente que vos le querés mucho. Se fue al estadio esa vez.
¿De dónde? Del Estadio Defensor del Chaco. Creo que vos, ¿verdad? ¿A quién? Y al presidente que vos le querés mucho, que era de Libertad. Partido contra Libertad era. Stroessner. Y sí, vos le querés a Stroessner, ¿verdad? ¿Por qué qué es lo que te pasa, vos? Que yo tenga actitudes dictatoriales no significa que a él le quiera. General Stroessner, mejor artillero, corazón de acero de mi Paraguay. ¿Por qué cambian así? Vos traes el tema. Puta vida. Lo único que falta. ¿Qué opinas de Stroessner? Vamos a dejar ahí. Llegó la promo de Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje. Viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido, sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote, tu gran vino para viajar con Santa Elena. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. ¿Qué es el volante central? ¿Quién era tu volante central? Núñez, Jorge Amado Núñez. Que era número 10. Sí, jugador en Atlántida. Un jugador extraordinario, con una claridad. Guas, Gustavo Benítez. ¿Sabés lo que estamos hablando con Germán y los compañeros? Que a Olimpia le falta un volante central. A Cerro, perdón. A Cerro, porque no, tiene el mejor. Sí. Richard. Lo que digo tiene es... unos huevos para jugar. Terrible. Yo digo Cerro, perdón. ¿Qué es el volante central para vos? Y hoy día es el que maneja la temperatura de un equipo. El termómetro. ¿Y quién dijo eso? Yo lo dije hace rato. Y usted me copió. Ya, por favor, ¿sabes lo que dijo el técnico colombiano? Gómez creo que es el apellido. Hay un técnico colombiano, Gómez. Sí, Gómez, sí. ¿Sabes lo que dijo? Bolillo. No, Bolillo. hay 8, o 12 no es Gómez. ¿Sabes lo que dijo? En el fútbol, todos pueden... Álvarez, Leonel fue que te dijo. 8. Todos pueden... El que tiene que ser cuerdo es el volante central. Sí. El que tiene el panorama. El que da el equilibrio. ¿Verdad? El que tiene que defender bien y atacar bien. Posicionar a los A jugadores. Cerro le falta eso. ¿Por qué se encaprichan y no lo... No, ¿por qué se encaprichan? A Cerro lo que le falta es tranquilidad. A Cerro le falta humildad para esperarle a los jugadores cuando se equivocan. Le falta temperamento en algunos momentos para tomar decisiones correctas y no apresurarse. No decir, bueno, aquí ya no está más y ya no es más y se va. Hay que respetar. Hay que saber andar. No decir, no fue mal, a 4 le separamos el plantel, que vaya 5 a 5. Eso no es correcto. Eso se transmite. Entonces, ¿qué le comunicas al plantel? Que si por ahí no te va bien, vos te vas a ir separado y vas a estar fuera de eso. Y eso se comunica. El fútbol es contagio. Alfredo, a ver si coincidís con algo conmigo, que yo ayer lo dije en el programa de la noche, que hoy el reflejo de Cerro Porteño en el campo de juego es el reflejo del club. Sí. De que no se ve ese orden, esa desesperación, de que no hay un norte, se lo transmiten a los jugadores y por eso pasa eso. ¿Coincidís conmigo? Pero hago una pregunta a Germán. Yo técnico. A Espínola le dejaron ir. A Espínola, el mejor lateral que hay. Y debutó con gol en Colón. Figura en Colón. Hizo gol el otro día. La pregunta es, ¿y vos lo tuviste a Osvaldo? Sí. Y él me tuvo a mí. Ojo, Pero yo lo tuve a él, pero él me tuvo a mí. Sí. Compartido, No, el gran, no. ¿Y cómo calificar? Recién hablaste maravilla de Cubillas. Él me tuvo a mí también y yo le tuve a él. Yo lo disfruté a él. ¿Desde cuándo vos cambiaste? Porque el fútbol es eso. No, pero yo entiendo lo que dice Alfredo. Vos sos tu Porque a los técnicos y a los presidentes lo hacen grandes, ¿quién? Los jugadores. Espera. O lo hacen presidente o técnico fracasado o grandes. Eso hay que decirlo también. Y ahí tiene razón Alfredo, estoy del lado de él. Pero por supuesto. A Osvaldo Domínguez y a Cubilla lo hicieron grande los jugadores que tuvieron en ese momento en Olimpia. Y él es parte de un conjunto. Es un conjunto, pero no es solo a Osvaldo. Claro. Le dan una supremacía que está acorde a su historia y a su mentalidad, pero también hay que darle importancia a los jugadores. Bueno, yo te voy a poner una. ¿Qué tal, Francisco? Hola Arturo, hola Alfredo. Yo no sé si interesa o no a los pendejos de hoy, pero nuestra audiencia es más madura. Pero le podemos llegar a los jóvenes también, que se levanten temprano a entrenar, que sueñen con jugar, que dejen el play y vayan a jugar e intenten hacer las redes cosas. sociales. Las redes sociales, que intenten una chilena,
Claro que sí, le podemos ayudar. Y no son los padres que le dicen, no va a jugar y después venir. No, nosotros le podemos ayudar en eso. A los padres también. También. No solamente a los las chicos. Madres también, Y que a son las educadoras. Para todos tenemos que enseñarles. Claro. Porque a también comer le damos bien. a comer bien. Descansar Claro. Descansar bien. Claro. Vos me dedicaste a Alfredo Mendoza. Ya, sí. Y no está bien lo que hiciste porque me llevaste por otro lado. Te quise poner modelos del fútbol. Cuando vos le mimás a un jugador. Hay jugadores mimados. Sí. A O sea, Maradona, Pio, ¿cómo no le vas a mimar? O a Messi, Pio, ¿cómo no le vas a mimar? Veterana, por favor. A Gabriel González, ¿cómo no le vas a mimar? Si él en una jugada te define un partido. ¿Qué opinas de Derlis González? Jugador extraordinario. Mejor delantero que tuvimos últimamente, determinante. Para Alfredo González el mejor. Sí, Derlis. Derlis, sí. Jugador fuera de serie. Diferente. Fuera de serie. diferente. Diferente. Fuera de serie. Diferente. ¿Por qué es diferente? Y porque tiene definiciones diferentes. Te define un taco, te hace jugadas extraordinarias. Quería poner un ejemplo que ayer estaba comentando Fabián. Me gusta mucho el volante en Libertad. González, la apellido. Enzo. Me gusta. Le falta ese golpe, atreverse. como decía Fabián, ese golpe de taco que le da Lucas Barrios, diferencial. Para el gol de Rodi Ferreira. Muy bien anda Ferreira, levantó su nivel. Después que muy contento. lo sentaron en el banco y volvió y muy buen nivel. Muy bien. ¿Sí? El centro para aprendió de pero eso. Tiene que tener una vida más disciplinada nomás. Y darse cuenta. Sí, pero lo digo con mucho respeto si tiene una gran calidad. El jugador tiene una tarjeta de crédito, Arturo, 16, 18 años, donde vos tenés para trabajar y hacer tu diferencia para vivir después. De acuerdo a cómo uses eso, vas a vivir bien o no vas a vivir bien después del fútbol. Eso tiene que aprender los jugadores. Le podemos dar también eso. Y también por experiencia. Y también, Alfredo, de cómo vivís vos, va a ser la longitud de tu carrera. O va a ser corta o va a ser larga. Así mismo. Pero no todos pues somos iguales ni entendemos eso. Pero tenemos que entender. Todos tenemos la capacidad de intentar entender. Ahí está. Pero con el intento no se llega. La educación. Con la voluntad tampoco. Si no, todo el mundo jugaría si fuera voluntad. Claro, hay muchas cosas que tienen que combinarse acá. Es un arte. Claro. El fútbol es un arte, no es para cualquiera. Pero cualquier actividad que vos tengas es un arte. La tuya. No, pero no. Que vos armaste todo este enjambre de situaciones de pensamiento que nos hace contagiar del fútbol, de la historia. Cada uno de la música. historia, ¿verdad? ¿Ah? Yo te le pregunté lo de Inglaterra y me mandaste a la M. No, vos me dijiste. ¿Qué te y pasó eso con me- Inglaterra? Me dijiste. Yo no te dije eso, Sí. yo le dije. Yo creo que sí. No recuerdo. Me encaminaste, me diste un pase al costado y querés que yo arranque. ¿Y qué voy a hacer? La oportunidad del jugador es única. La suerte es la oportunidad aprovechada. Esa es la suerte. Sí. Hay muchos que tienen... Charlatán vine hoy. No, pero digo, Alfredo, La oportunidad aprovechada me gusta. me gusta, ¿sabes por qué? Porque tenemos ejemplos claros de futbolistas que vos decís, este es una piedra en bruto, esa es una joya que tenemos, que va a salir, y después no pasa nada. Y no es el tema de piernas, o no es futbolístico, es acá arriba. Dice Alfredo Mendoza, le mimó a Salvador Cabañas. Sí. Bueno, lo de Salvador no quiero hablar, son temas internos. Lo de Salvador vamos a hacer un programa una vez y vamos a hablar de todo. Sí, por eso vamos la a la magia Carlos de Torreal. Salvador. Lo de Carlos El Torreal. deporte más difícil de jugar es el fútbol. ¿Por qué? Porque se juega con la cabeza. Se juega con los pies, es el miembro más alejado de la mente. El único deporte que se juega con los pies. ¿Cuánto tiempo le presentaste a Cabañas? Creo que me dejó 3 o 4 años. Pero hasta ahí no vamos a contar ahora. Pero Vos ya contaste una vez dicen fútbol a lo grande. Conté, no, partes. ¿Partes nomás? Sí, destellos. No contó todo. No, Preguntarle a Alfredo qué le pasó a Montiel a los 16 años. Ya estaba en el Mundial y después qué pasó con él. José Montiel, tu jugador. Sí. ¿Sabes que hizo un gol ahora? Golazo, para Itapuense de Encarnación. José Montiel, ojalá esté escuchando José Montiel en la radio. Saludos. Adelantado. ¿Sabes lo que? Vos me buscas. De mitad de cancha hizo el gol otro día. Vos me buscas. Sí. Vos me Una buscas. pegada. A Caguazul hizo el gol. Te iba a decir algo. Que pinta la de Francisco. Y él pues vende imagen. Qué bueno. Vengo de la tele, man. Ven en la tele. ¿Sabe qué? José Montiel, ¿cómo se llama? Agustín Cabrera. Sí, un tipazo. señor, un señor.
La selección sub-16 jugó un torneo en Bolivia y José Montiel tenía 14 años. Sí. Dio 2 años de ventaja a sus propios jugadores y a los que... ¿Sabe quién fue la figura? José Montiel. Sí, un jugador extraordinario con una pegada, con una salida. Tiene una claridad para jugar, tiene fuerza. ¿Y vos lo llevaste a dónde él? Udinese. Claro, de Olimpia para allá. 16 años. Javier Acuña, a los 16 años también. Al Cádiz. Ellos no pudieron jugar porque no podían, los fichajes no se podían hacer, las transferencias. Menor de edad no puede ser transferido. ¿Y otro? Que llevaste Walfredo. ¿Y otro? Julio Santos fue. ¿Ese le llevaste a España? ¿Al Cádiz? No. ¿A quién? ¿A Julio Santos no le llevaste al a España? Bayern de Múnich. No. Ah, perdón. ¿Y quién iba, que lo quería llevar al mismo tiempo? Javier Acuña. El caso de Julio Santos fueron 2. El del Bayern y un club español. No. ¿Solamente él? Solamente. ¿Y quién fue a España? No. Cádiz. ¿Virgilio Ferreira? Cádiz. No, yo no lo tuve. ¿Cuántos jugadores tuviste vos? Francisco Ferreira lo llegué a representar. Francisco Ferreira. ¿Y ahora a México. ¿Y hace cuánto te dejaste? Y hace más de 10 años ya. Me dejaron. Sí. ¿Te dejaron? Sí, ¿Carácter va ahí de tu parte? Amigo. No, yo le digo a los jugadores, compren casa, aseguren. No compren autos, le digo, inviertan, piensen en el futuro. Y no les gusta muchas veces a los jugadores. Inviertan, traten de no construir en el fondo de la casa. O sea, otra cosa importante, no construyan en el fondo de la casa, porque al final de la carrera se van a pelear por la casa. Y esa casa es de todos los hermanos. Esa es una enseñanza de vida y todo, ¿eh? Ojo con eso. Ah, no, está bien, todo bien. Mientras vos jugás está todo bien. Después del problema, la vida real del jugador empieza cuando terminó su carrera. El 70%, Arturo, de los jugadores de fútbol se separan. Esa no es una estadística menor, ¿eh? El 90. 70, 70, no? perdón. 70, mucho. Y sí, por se termina la buena vida. Y ahí... Claro. No, es una estadística menor. Y el jugador se va a quedar con que es ídolo, le dicen ídolo aquí, ídolo allá. Terminó. Y después llega un momento que el síndrome de los 2 meses, pasan 2 meses y el que antes te saludaba en la calle, después no te da bola. En el banco vos no haces cola. Cuando dejas en 2 meses, esperamos un ratito, ya te dicen. Ya empezó. Y es un honor para que te atiende. No, cuando claro, jugás así. Claro. Cuando jugás así pasás el clásico, todo. Pero después... ¿Y eso qué? Sí, otra cosa que quiero aprovechar, esta es una gran ocasión. El jugador está sin profesión. No tiene profesión, no tiene estudio, la mayoría, en su mayoría. Ahora dice que se preparan mejor, yo no lo sé. Tengo que ver. ¿Cómo ves 2 jugadores para el futuro? Enciso, yo lo apunté. ¿Sabes quién me gusta mucho? El que está en Talleres. Me Ramón encanta. Sosa. Desde que lo he visto en River, me encantó ese jugador. ¿Por qué? Tiene fuerza, corre, se revela, ambidiestro, tiene remate. Almirón, sí. Adam Vareiro. Gracias. Alan Vareiro. Adam, el gol de San Lorenzo que hizo gol ayer. Goleador fue argentino. Sí. Gabriel Ábalos. Terrible. ¿A vos te gustaría jugar con un 9? 9 sí. El que haga el gol. Tiene que estar ahí. Lautaro Martín. ¿A vos te gusta el 9? El 9, claro, tiene que jugar un 9. El 9 tiene que estar en el área. ¿Y si Paraguay no puede jugar sin 9. Un segundo. Ahí está. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Sus 15, torneo Tahuicha Aguilera, Bolivia. A ese yo me referí, con José Montiel. Se destacó José Montiel y Germán Segovia. También integraron en ese plantel Víctor Ayala, Gatito Fernández, Rodrigo Rojas. Rodrigo Rojas, sí. Fuimos a River con Rodrigo Rojas. Diego... En una época mala nomás de River, le tocó. Sí. ¿Qué dice Diego Benítez, el que no quiere que le digan sombra? Diego Sombra Benítez. Diego es un talento. Y esos son los casos que uno dice, ¿por qué no llegó? Y yo busco en mí.
Yo le decía a los jugadores, hay algunos jugadores que lo que más necesitan son lo que menos ¿Y el tienen. jugador se marea con el dinero? Dijiste buen fútbol a lo grande. Es que no es fácil. Y que se casa joven el jugador tampoco es bueno en pareja y que tenga un hijo. No, eso es determinación de cada, pero de cada uno. Bien. No, pero es situación. Alfredo Pero Mendoza nervioso será. no me pongo. A nosotros en Ferro nos dijo el maestro Timoteo Grigol. Ese es un maestro. Ustedes se tienen que casar 25, 26 años, pero elijan bien la mujer, porque esa va a ser su acompañante de toda la vida y que le va a hacer su carrera. ¿Este quién es? Así nos dijo el Timoteo. Mircea de Morel. ¿Este quién es? Cristóbal Cubilla. Sí, ¿y este quién es? Alfredo. Mira, pues Alfredo me anda Dani Maciel. Con la camiseta de Cerro. Tres años te muestra hoy, dice. 3 años llegué a jugar en Cerro Porteño y disfruté cada partido, cada segundo. Vos Porque, sabés ¿sabes qué me sentía, Arturo? Estoy charlatán ahora. Yo me sentía representando al hincha que venía a verle a su equipo jugar. Representaba en cada partido que jugaba. Yo me sentía parte de ella. Buen día. ¿Cómo le va, señor Arturo Rubín? Alfredo Menini llegando. Ah, no, este es de otra cosa, este es de Nacional. Sí. Aparambo, este. Sí, voy a poner acá. Sí, cómo no, después. Es otra llamada. Nacional de Uruguay tiene su representante cada hinchada. Ah, como una especie de peña. Sí. No me diga. Peñarol también la tiene. Sí, pero ya hablamos con él una vez con la Nacional y la vamos a invitar acá. Si antes va a traer una camiseta. Digo esto ahora más, porque hay 2 paraguayos. ¿El Nacional? De Uruguay, Gabriel Báez. Sí, que Y Galeano de Cerro, ¿qué era? No me diga. Claro, está en el Nacional de Uruguay. Qué bueno. Aprovecha todos los beneficios con Punto Farma y La Universitaria, hoy pagando con tus tarjetas de crédito de Universitaria, Panal, Cabal y Mastercard. Accedes al 30% de descuento. Hoy es Día Universitaria en Punto Farma. Una fiesta mágica y cargada de emociones para los más pequeños. Visita nuestro showroom sobre Boyani y Músicos del Chaco. Este mes de agosto estás ayudando a Aldeas SOS. Ayúdanos a generar miles de sonrisas. La gente sabe. Estábamos hablando de tema selección, estamos entrando ahí de a poquito, vienen los partidos, Alfredo. ¿Qué pasa? ¿Por qué los niveles superlativos que vemos en Palmeiras con Gustavo Gómez, en Fabián Balbuena con su club, Anthony? ¿Por qué vemos esos muy buenos rendimientos que pasaban en tu época también, que venían bien en sus clubes, pero después a la hora de la selección ensamblar eso costó 2 eliminatorias, ya 3, que no nos vamos a la Copa del Mundo? Perdón, discúlpame, Báez se hizo a paraguayo, ¿verdad? Gabriel Báez. Está en, sí. Está prácticamente la doble nacionalidad. Doble nacionalidad. Seguí, por favor. No me digas. No, digo, lo de... ¿Por qué esos errores que se cometen en la selección? Errores es fútbol, ¿verdad? O sea, es un error y aprendizaje. ¿Por qué no se puede ese nivel trasladarlo a la selección? Vos ves un Gómez como... Es ídolo, es crack. Y acá le silban, o sea, acá... Pero si le silbamos al Pepe Cardoso, ¿qué nos queda? Para jugar en la selección nacional tenés que tener un coraje único, sobre todo cuando no te vas en los mundiales, ¿verdad? Hay que llamarle al Pepe Cardoso. A mí me dijo el Pepe Cardoso. Imagínate silbarle al Pepe Cardoso. ¿Sabés lo que a mí me dijo? ¿Sabe quién se jugó? En su caso, mucho marcarían. Le reventaban a Cardoso. Y que no me deje mentir a José Pepe Cardoso, apodado Pepe en México. Goleador. Me dijo, un animal. Sé que la hinchada no me quiere por la hinchada paraguaya. ¿Vos sabés lo que era entrar a la cancha? Sabiendo que no te quería. A mí me dijo que no, y sabe muy bien Pepe el respeto que nos tenemos desde mi posición y de su posición. Cuando el hincha te tiene ya. Y el Pepe superó eso. Un crack. Esos son los cracks. Porque se revelan ante la adversidad de todo tu país, que él juega con la camiseta. Vos le estás representando el himno nacional, vos entras y Nemo Pirimba vos estás cantando y la gente no te quiere y te silba. Pero, ¿qué pasa? Si vos no jugás bien, le estás dando la razón a la gente. Pero te voy a decir más, es un tema muy sensible. Hoy hay un centro donde se practica, por ejemplo, Perú. Con G comienza, camisa, está practicando en un centro ahora. Ya no hay más Alianza Lima, ya no hay más Independiente, trabajan en un centro. Centro de entrenamiento propio. Se llama, con 6 letras tiene, Gamisa, Gomisa, no sé cuánto, es Lima.
Ahí trabaja Perú. Entonces vos la aislás y le ponés a ellos en una concentración cerrada, no recibe ningún improperio de nadie. En tu época. ¿Videna? Sí, el mismo. En su renovada cancha de Videna, dice. Bueno, ese es ahora el niño donde van a practicar. Centro de Videna. Olimpia puso Argentina Seiza, ¿sacó en el complejo de Seiza? Y así van poniendo para sacarlo al jugador. Ocurre que se hace un programa del viejazo, que es lo que ahora no quieren para que haga mucho habla de atrás. Pero en nuestra vida pues nos da vuelta la cabecita y queremos dejar enseñar. El fútbol es actual. Entonces tirando al pedo. No, es actual, Arturo. Lo que vos estás diciendo, le estás enseñando a los jóvenes hoy, que lo que hacíamos nosotros, hacen ellos igual. Es aplicable a pero lo que con la diferencia, hasta en lugares de movilización. Vos te ibas al Defensor del Chaco. Estaba esa platea de verde, de color verde. Sí, te acuerdas. Platea baja. Platea baja de color verde. Sí. Curenay, eso está ahí. Brillante. Sí. Murió en Curenay. Que cuidaba la preferencia. Que mucho me hizo. Que cuidaba. Era parte del fútbol. Era parte del fútbol, cuando entraba en preferencia. Sí. Se iban los perros. A lo mejor no le interesa a la audiencia lo que estoy contando, porque hoy quiere otra cosa. A putearle al jugador. ¿Qué? Llevaban su tereré, cruzaban la pierna así, y vos veías los integrantes de la selección, y lo único que escuchaba era que se burlaban del jugador. ¿Ocurrió o no te ocurrió? Sí, claro que sí. A lo mejor uno escuchaba, porque practicaban en el Defensores, ¿verdad? Sí. Sajonia. Sí. O si no en el Botánico, ¿verdad? Sí. ¿Es verdad o mentira? Sí. Campeón chino. Campeón chino. En el Botánico practicaron. Sí, pero entonces hoy día hasta el jugador le cambiaron su formato y como no reciben la práctica nada, se encuentra con que el espectáculo comenzó y ahí le da, ¿me entendés? Sí. No tienen la práctica la puteada de antes, ya en la práctica te puteaban. No estaba curtido. Así mismo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. No, esta semana decide Guaraní su técnico. Esta semana. No está jugando bien Guaraní. No, pero su técnico. ¿Tuvo tu compañero Buenaventura? Sí. Hablamos con él después de mucho tiempo. ¿En serio? Sí. Hablar pausado, tranquilo. ¿Buenaventura? Sí. ¿Te acuerdas de Isidro Candia? Sí, me acuerdo. De Marcos Candia, los centrales de Luqueño. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás, veo? Sí. No sé, abuela, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Club Lab de Supermercados, que llegó para hacernos la vida más fácil. Hace tu compra desde cualquier lugar y a cualquier hora. Productos frescos y de calidad. Descarga la app desde App Store y Google Play. Club, el super que más te conviene. Si sos profesional de la salud, podés ser parte de Gómez y para asociarte solo por 92.000 guaraníes. Para más información, contacta al WhatsApp 021-248-8000. Gómez y Par, tu mejor opción. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te llevan las mejores promos. Almorzar por 19.500 guaraníes. En restaurantes seleccionados, pedidos ya, eso que querés al precio que querés. Está Lucas Barrios. ¿Quién le hace la asistencia, Lucas, para el gol? A Rodi Ferreira. A Rodi Ferreira. ¿Cómo te va, Lucas? ¿Cómo te va, Arturo? ¿Todo bien? Todo bien. Contanos, Lucas, primero, tu retorno, tu asistencia, el gol, la asistencia, contanos. No, muy contento de ayudar al equipo, ¿no, Arturo? La verdad que ayer estábamos perdiendo y creo que no merecíamos porque habíamos hecho un partido muy bueno el primer tiempo y bueno, Cerro se encontró con un gol apenas empezó el segundo tiempo y nada, nosotros tuvimos la fortaleza esa de poder empatar el partido y nos queda como un sabor a poco porque podíamos haberlo ganado, porque teníamos también un hombre de más, pero bueno, Cerro empezó a hacer sus cambios, se aplicó bien atrás y bueno, nosotros no pudimos entrarle, pero realmente creo que nos traemos un punto importante que a lo largo del campeonato nos va a servir, ¿no? Ahora, viene bien, ganar al puntero permite más tranquilidad en las dos cosas, como que se le gana a un rival muy fuerte y da estabilidad, y discúlpame que lo diga, al propio cuerpo técnico. Sí, no, nosotros, como lo dijimos en el primer momento, a mí, bueno, cuando me llega Julio, me explicó la idea de él, el proyecto, y bueno, realmente tiene muy buenas ideas. Nosotros tratamos de adaptarnos a lo que él nos pide. Hoy el equipo está haciendo buenos partidos, hace 3 partidos que uno no conoce la derrota, y para nosotros y para el cuerpo técnico es importante porque te da la tranquilidad de seguir trabajando.
seguir intentando como lo estamos haciendo, y creo que ustedes lo ven también, que los partidos que no nos ha tocado ganar y que hemos empatado no nos han superado, entonces eso te da la pauta de que se está trabajando bien, se están haciendo las cosas bien, y cuando tengamos una racha positiva como lo que estamos ahora consiguiendo de sumar, que es importante, creo que se va a ver mucho más demostrado de lo que es la mano del entrenador también, ¿no? Lucas, buenas tardes. ¿Cómo estás físicamente? ¿Cómo te sentís? ¿Sentís que estás como para jugar partido entero? ¿Para jugar menos? Porque el rato que entraste ayer lo hiciste de muy buena manera, pero ¿cómo estás para la cantidad de minutos de un partido? No, sí, bien, la verdad que me siento bien, ya recuperado desde el partido anterior. Hoy me toca sumar del lado de entrar en el segundo tiempo, ayudar al equipo como lo hice ayer, teniendo más minutos. Y bueno, hay dos compañeros que lo están haciendo muy bien, que son Pot y Marcelo. Y bueno, creo que uno tiene que esperar la oportunidad después para tratar de, en el momento que le toque, ayudar al equipo. Como digo siempre, en un grupo no hay suplentes ni titulares, sino que es un grupo que cada compañero tiene que estar preparado para el momento que le toque dar esa ayuda al equipo, ¿no? Lucas, te quiero consultar sobre el arbitraje ayer. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo viste estando en cancha? ¿Cómo lo sentiste a Mario Díaz? No, a ver, nosotros siempre lo que decimos, nosotros los jugadores estamos puestos a la crítica, ¿no? Cuando las cosas no van bien. Así como el entrenador, así como una profesión que nosotros estamos acostumbrados, y esto viene de hace años, ¿no? Que pasa en mi persona hablo, ¿no? Y realmente hay que tener un llamado de atención al arbitraje, porque creo que nosotros hoy en el fútbol actual realmente tenemos armas, que es el VAR, ¿no? Y hay que utilizarlo. Porque si vos tenés una jugada dudosa como la del primer tiempo, vos tenés que recurrir. Porque yo le pregunté al árbitro y me dijo que él la había visto, pero si vos tenés la tecnología que hay hoy para revisar y para poder ver si hubo contacto o no, yo creo que se tiene que tener esa comunicación. Porque estamos hablando que hubo contacto. El contacto existe, pero a veces en los análisis para uno hay un análisis y para otro no tiene que ser para todos iguales. Entonces lo que nosotros no queremos es que nosotros nos cobran hace 6 partidos, de 6 partidos nos vienen cobrando 5 penales si no me equivoco, y las revisiones están y lo confirman, y para cuando el lado de nosotros no se revisa. Entonces eso es lo único que pedimos, que yo le dije al árbitro ayer. Nosotros nos hacemos cargo del momento luqueño, o sea, sabemos el momento que estamos viviendo, pero también necesitamos que se revisen las jugadas, que la tecnología que hay hoy que se aproveche, porque si no es para uno sí, para otro no. El otro día en Libertadores hubo un claro penal que era para Olimpia, ¿o no? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿No fue penal? En la de David Luis. Sí. La que la mano. La que pega en la mano del brazo. Claro, pero internacionalmente nosotros reclamamos y pedimos que se haga. Entonces en el ámbito nacional también lo tenemos que pedir, que se revise, porque para eso está, porque el árbitro tiene una ayuda arriba. Entonces nosotros pedimos solamente eso, nada más, que no queremos que nos ayuden, no queremos nada, nosotros queremos que sea lo justo. Entonces eso es lo que queremos nosotros como jugadores, como cuerpo técnico y como club. Tras esta reflexión, Lucas, siempre es muy grato hablar contigo. Esto es un mensaje para el arbitraje. Se entiende la diferencia, según lo estás diciendo vos también, con relación a la gestión de los mismos. Y el domingo, sin descartar para nada tu opinión, y mucho menos, ante Olimpia en el Defensor del Chaco. Hay que saber el resultado de Olimpia, cómo viene, después del partido con Fluminense en Río. Sí, nosotros enfrentamos un rival que viene con un entrenador nuevo, que sabemos que uno lo conoce a Chiqui, la idea que tiene, porque lo ha tenido en la selección, y
y también yo lo he enfrentado con Cerro, cuando estuvo en Cerro, pero nosotros estamos en un momento que tenemos que sumar, que la idea de nosotros es seguir por ese camino y bueno, obviamente vamos a encontrar un Olimpia que también está pensando en la Copa, ellos están en un momento bueno en la Copa y bueno, nosotros trataremos de buscar con nuestras herramientas hacerle daño el domingo, ¿no? Bueno, Lucas, un saludo al aire. Gracias por tu tiempo. Seguiremos hablando, Lucas. Dale, Arturo, le mando un abrazo grande, saludos. Gracias, Lucas Barrios. ¿Sabes lo que significa darle un grito a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Green 95 en todas las estaciones Petrobras. Con Super Espuma podés despedirte de tu cama vieja. Decía adiós a tu cama vieja. Viola Super Espuma. 35% de descuento en productos seleccionados. Acércate a nuestras tiendas o escribinos al 0974 20 20 25. Aprovecha esta promo y viví más despierto con Super Espuma. Estamos hablando con Alfredo nomás y hasta qué hora se queda, porque entendemos la actividad que tiene. El 9. Vos si sos técnico de la selección, ¿jugás con 9? Con 9, sí. 9. Tiene que haber un 9. ¿Y qué haces con Enciso y con Almirón? Una relación. ¿Cómo haces con los dos? 5 volantes. ¿Cómo? Con 5 volantes. ¿Y cómo hacía para jugar con el Enciso 9? tiene que jugar de volante y Almirón también. El mejor trabajo que hace Almirón es de volante. ¿Pero cómo hacía para jugar con él? Que se desdoblen. ¿Cómo formarías ese medio de la Claro, selección? ¿cómo hacemos algo así en extremo? Lo único que sé es que los dos tienen que estar. Pero y con un centro delantero. Pero que fácil para vos la vida. No es tan fácil. ocurre... Alrededor de ellos tienen que hacer el equipo. Pero los dos como media punta. Los dos media punta y uno de área. Por los dos costados. Por los dos costados. Por los costados. Y porque vos los dos atacan muy bien por los costados. ¿Y cómo hace para ir a buscar la pelota al 9? Y les tiene que centrar los costados. Pero ellos no son de eso, güey. Sí son. No. Almirón sí. Pero más toca, más juega mía, tuya, no. Y extremo que le pega al arco. Vos viste los pases que hizo Enciso sí, por los costados. Pero, de los dos costados. Pero acá fue lección aprendida cuando se jugó acá. Tiene que aprender a jugar colectivamente acá. ¿No lo viste muy pelota llara a ambos? Nicaragua. Como que quieren jugar, ellos van a venir jugadores diferentes ahora porque van a evolucionar. Sí. Almirón está en un techo muy importante de su carrera. Enciso va a mejorar. Va a adaptar cosas. Claro, va a adaptar. ¿Y cómo lo hace vos? Él sabe que nosotros tenemos que ir al Mundial que viene. Paraguay tiene que ir al Mundial estamos que de acuerdo, viene. pero mucho va a depender. Pero para eso tiene que encontrar un lateral derecho y el arquero. El arquero ya está. ¿Qué opinas de la nacionalidad? Hay que ver, del que traen un arquero coronel. Hay que ver qué tal y aparentemente sería el titular. Hay que ver cómo le sienta a la selección. Hay que ver cómo le sienta a la selección. Porque hay jugadores muy buenos que en la selección no rinden. No sé por qué. Ahí está. No sé por qué. ¿Por qué eso? No sé por qué. Vos jugaste en la selección, tenés que saber por qué. No, a mí, yo no me pregunta de falta de adaptación a la selección. Porque la situación opuesta, que a veces no juegan en su equipo. Pero a veces son figuras acá. La camiseta de la selección y en la selección. No sé por qué. Gamarra era suplente en el Inter 2 temporadas seguidas y venía acá, se ponía la selección. Le ponía jugaba como si fuera la selección. O Cardoso, que era figura en México y figura en la selección. ¿Y cómo ves esta selección que viene jugando en los últimos partidos? ¿Qué le ves? Competencia le falta. Y encontrar el lateral. Para mí el lateral derecho es clave para nuestra proyección como equipo. Yo creo que el gran trabajo del técnico ahí estuvo el paraguayo Cáceres de Lanús. Sí. José Cáceres. Sí. Ahí le puso José Cáceres. Y ese jugador tiene que encontrar. Ese es el trabajo, la tarea máxima que va a tener él. Pero ¿no presentís que se perdió un poquito ese ADN de la garra guaraní, de disputar cada pelota a muerte, de que en su área nunca le hacían goles de cabeza a Paraguay, o muy pocos, y que en el área rival hacían muchos goles de cabeza y no lo estamos haciendo? Sí. Se perdió un poco eso, ¿no? Sí, se perdió un poco porque no tiene aquel jugador, no le tiene a un Chiqui Arce, por ejemplo. El que le pega bien a los corners. No es que Chito Ayala te cabecea bien porque salta bien. No, porque la pelota venía diferente. Ahora lo tiene a Rojas, a Matías, el de Corinthians, el que estaba en Racing. Exactamente. Y hay que encontrarle un lugar en el equipo también, porque no tiene la marca que necesitas. Exacto. Vos estás diciendo que son intocables Enciso y Almirón. Por el rendimiento sí, y porque están en Inglaterra. No, son los máximos jugadores que tenemos. Pero el fútbol inglés es un fútbol de venta. Termina 4-3, 5-4, se vuelven todos locos. Y marcan de espalda la pelota. Tiene que jugar contra Haaland, Está bien, pero es fútbol de espectáculo.
Acá vos Es que el fútbol es espectáculo. Déjame terminar. Acá nomás nos Alfredo. tiramos. Sudamérica, Cuando va a terminar el partido. Sudamérica pasa uno y en el segundo ya liga. Te voy a decir algo, Alfredo Mendoza. En Inglaterra igual. ¿no? Sí, Inglaterra- pero te deja jugar. Fútbol show es más MLS, Premier es... Espera, ya top. espera, acá. Bruno Enrique, digo 2. ¿El central? El delantero de No, el Flamengo. delantero. El morocho alto. El Ah, que hizo el sí, gol. sí. Y a Gabigol. Acá le dieron garrote y se le complicó. A Gabigol todo el partido le. Y el Le brasileirado empujaron, puede jugar libre. empujaron. ¿Cómo le tenés que Pero jugar? a nivel de selección, esos jugadores, ¿a qué nivel llegan? A nivel de selección. ¿Por qué Uruguay, por ejemplo, tiene niveles de jugadores en Europa? ¿Mantienen ese nivel? Sí. ¿Cómo lo hacen? No lo sé. ¿Cómo lo hacen? No lo sé. Pero Uruguay es muy peculiar en eso. ¿Por qué? Pues tiene mucho amor propio. Por genética. Claro, por amor propio. Por genética. Algo cultural. Sale que vos le sale dieras. el 17, 18. Yo veo eso, que se ha perdido eso. 17. Porque yo 18. crecí con toda la camada de usted, de los Colorado Gamarra, de los... O sea, y se perdió eso. Pero se hay perdió. que tener huevo lo que hace Bielsa. Ni Cavani ni Suárez. Ah, sí. Tenés que tener huevo. Y eso le sobra. que A Bielsa le sobra eso. Claro, fue su técnico. Él lo tuvo. ¿O en Juve. usted por qué creen que le trajeron a Bielsa? Claro. Ya sabían que. Ahí está. Él no negocia con nadie. Y yo te estoy diciendo que negocia con alguien. Pero Le tocó a dos. Le tocó a dos. Ahora le caen la crítica. Le ya tocó a Bielsa, dos. un par de- Le tocó a dos, Alfredo. Como medio intocable, ¿eh? Mientras es recibido, anda y hace el gol Cavani en Boca. Y Suárez le quiere desesperadamente el Inter Inter. de Miami. Y Gremio se mantiene. Viene Bielsa. Y hasta ahora no están. No es poca cosa, ¿eh? No. ¿Se entendió? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué no Porque le quieren él- a? Porque el nivel de fricción que va a proponer Bielsa no está a la altura de la velocidad de esos jugadores actuales. ¿Cuál es la Cavani- fricción? La fricción física. Y que acá te acabo de decir yo, que acá en la competencia sudamericana de la clasificatoria, Se pega diferente. no es el fútbol de Inglaterra, lo hago con mucho respeto, otra característica. Acá el fútbol sudamericano es otra. Pero para que crezcan los jugadores se tienen que ir afuera. Yo No estoy van de a acuerdo crecer con acá, vos, no van a crecer pero acá. yo estoy de acuerdo con vos, el problema se acabó ese. Coronel en el arco habría que verlo. Carlos se llama. Carlos Dice Miguel. Alfredo Mendoza, necesitamos lateral derecho. ¿Quién va a jugar bien la selección lateral derecho? Y el de la nube, chico, a mí me gusta. Yo no le ¿No te gusta? A mí, ¿Y qué va- bueno, haga- si está Beto en buen nivel en Colón, ¿Quién? pues, Si no está, ¿quién? Caemos otra vez en lo mismo de no hay. que Robert no hay. Rojas. y Está sí, Roja o disponible. Roja en Tigre ahora, hay que ver el nivel de Rojas. Los centrales. Jugando contra Perú. Los centrales. ¿quién Rojas para mí no es lateral. No, digo. Claro, no, para no mí tiene, también. no tiene la pegada para un lateral. Para mí tampoco. Los centrales de Para la mí. selección, ¿quiénes son? ¿Gómez con quién? Gómez Balbuena. Alonso, a Balbuena, Alonso. Gómez Balbuena. ¿Tenemos Sí. los dos? Sí, ¿Tenemos? los ¿Y dos le están hacen goles de jugando. cabeza? Mucho a Paraguay. ¿Y qué- Mucho qué gol de tal? cabeza le hacen. ¿Y después? Y por el trabajo defensivo. ¿Y a la izquierda qué va a jugar Junior? Junior. No tenemos otro. ¿O a quién le va a poner? El que está en Suiza. Riveros. Riveros. Blas. No jugó la eliminatoria anterior. No. Media cancha. Rivero juega de titular allá. Sí. Ah. Juega media cancha, niño, para vos. La parte más complicada. Y Nuestro media medio cancha. Lo que No, nos ahí falta para es- mí es donde más tenemos. Agresividad. No, pero a la hora del armado tenemos, Ah, pero a la hora el del armado. armado. Eso es lo que a la hora dice del el armado, niño. a la hora Tenés del armado. Gómez, Vos- tenés Matías Roja, No, tenés con Villasanti. Hoy el momento hoy de Richard Ortiz jugando de local. Vos necesitas un Richard Ortiz. Para mí Tenés Richard Ortiz tiene que Ortiz. estar en la selección. Necesitas un Richard Ortiz. Tiene ¿Qué opina Necesitas Alfredo? un jugador ¿eh? del rasgo de Richard Ortiz en el Verle, medio. verle jugar a Richard Ortiz En es el una, medio, es que una te delicia. meta- Es el fútbol que a mí me A gusta. la antigua. local, Y él agresivo. tiene algo, no sé si coincide Alfredo, él tiene algo de que le falta a la selección. Él es Jerarquía. caudillo. Él es caudillo. Él es un... Porque él se mete, pone el habla, equipo al hombro. habla, Exactamente. sí. Exactamente. Ordena. Primero, para ser Ordena, caudillo, vos tenés que entender los juveniles. ¿Qué es lo que quiere Richard? Porque el temperamento le tiene Barros Echeloto. Él es el calentón. Él es un tipo muy enérgico. ¿Quién? El técnico de la selección. Sí, más Gustavo que Guillermo. Gustavo No, es el Pero que le... necesita alguien, un intérprete en la cancha, como siempre decimos. Alguien que ese mismo carácter lo traslade Claro. ahí. Y esa condición me parece que Richard la tiene. ¿Y quién con Richard en la media cancha? Y ahí Gómez. tenés, eso es lo que decíamos. Gómez, Matías Rojas, Villasanti.
No, pero Matías Santi va para arriba. Diego Gómez. Diego Gómez más mixto. Gómez es mixto, bueno. Con Richard. Le falta agresividad. ¿Y Para vos mí le a ponés- Gómez le falta agresividad. Para el estilo de fútbol que necesita la selección le falta agresividad. ¿Y quién me acuerda? Falta que se vaya, que haga lo que hace Richard, que vaya cada pelota como si fuera la última. Está bien. Eso tiene que adquirir y Alfredo tiene tiempo. Mendoza, a la derecha va. ¿Dónde le pone Enciso? A la izquierda. A la izquierda o volante por izquierda. Por derecha. Por derecha. Pierna cambiada. Sí. Uno Sí. por derecha, otro por izquierda. Y tiene que llegar, uno tiene que llegar. ¿Y el 9? Cuando ¿Y el 9? tira, ¿Y el 9 quién te gusta? y eso que estaba en Argentina. Ábalos, Adam Vareiro, Vareiro. Sanabria, que la rompe en Italia. Pero a jugar con el 9, hay que jugar para el 9. No. ¿Hace falta? No. Mira, que Gabriel No, Ábalos no, lo no. hacía así. No. En el partido amistoso, Gabriel Ábalos lo hacía así. Y bajar los brazos y correr. No, estás entendiendo. Bajar los brazos y No, correr. El juego pasaba ¿En por dónde otro estabas lado. vos cuando viste con Nicaragua? Como que ¿Dónde estabas? no lo hacían participar. Vos sabés, O así me fue. ¿sabés lo que Él le hace? él estaba así. Enciso. y decía, ¿Sabés lo que hizo? ¿Sabés lo que hicieron los dos en un buen gesto, Enciso y Almirón? Cuando viene el cambio, se va Gabriel Ábalos y entendiendo la lectura del partido, le dicen Enciso cuando se va, le pasa la mano y Almirón diciendo, Perdón. Disculpanos. no pudimos. Y esa es una comunicación de compañerismo Claro. que entendieron los dos y entendió Gabriel. Claro. Por eso pregunté en esta mesa, ¿va Nocheloto? ¿Va a jugar con 9? Venía a Bristol y aprovechar el agosto liquida 2023. Puedes llevar de todo miles de productos con descuentos increíbles. Acércate a una de nuestras 80 sucursales. Compra online en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del Y país. hay otra realidad, esta selección necesita un líder en el campo, porque si esperamos que sean Enciso y Almirón los que se lleven el equipo al hombro, ahí es donde fallan. Ellos no, No, aparte la experiencia en no su la equipo tienen hacen lo todavía suyo, de- pero no terminan teniendo ese peso encima. No olvidamos, ¿sabe quién vino? Cacu Romero. Cacu. ¿A dónde Él- lo pones? él cuando ingresó fue el que Bueno, generó ¿y a todo dónde la lo movida. pones? La hincha de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original, con la calidad de la cooperativa Chorti. La Rivero juega en el Blondi de Dinamarca. Dinamarca, sí. Ya no está en Suiza. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Lorenzo Melgarejo, ¿dónde le pones? A eso quería ir. Acá tenés Tito Villalba, tenés Derly González No, cuando Tito no esté creo que bien. le llame. No, ahora no digo, pero en el proceso eliminatorio sí. Y a Lorenzo Melgarejo, ¿dónde le Derly pones? González. Pero Derly no va a estar ahora. No. No, este partido es Sí, contra no, Perú. ahora Acá el partido hay que ganar. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Síguenos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Este es el partido de entrada. Cambia el ambiente. Claro que sí. Comenzar Pero ganando. Ganable Perú. Ganable. puedo Total. retirar. Paraguay tiene que ganar. Va a jugar así nomás. Claro que sí. ¿Qué Le te vamos pasa? a ganar a Perú, le Pero vamos a ganar. expresión de deseo sí, pero para ganar tenés que jugar bien. Y vamos a jugar bien. Ojalá. ¿Te gustaría ver la Fórmula 1 desde un palco exclusivo? Entonces carga en Shell porque te lleva el Grand Prix de Sao Paulo. Carga desde 100.000 guaraníes o comprar lubricante Shell y subí tu factura a shell.com.py/promo Brasil. Si cargas P-Power tenés doble cupón. La Fórmula 1 te espera en Shell. Frases de colección. Yo le digo a los jugadores, le digo, compren casa, aseguren, no compren auto, le digo, inviertan, piensen en el futuro. Y no les gusta mucho muchas veces a los jugadores. Inviertan, traten de no construir en el fondo de la casa. O sea, otra cosa importante, no construyan en el fondo de la casa, porque al final de la carrera se van a pelear por la casa. Y esa casa es de todos los hermanos. Ah, no, está bien, todo bien. Mientras vos jugás está todo bien. Después del problema, la vida real del jugador empieza cuando terminó su carrera. El 70%, Arturo, de los jugadores de fútbol se separan. En el banco vos no haces cola. Cuando dejas en 2 meses, esperamos un ratito, ya te dicen. Upa la plata y upa el amor, y por eso no estoy con vos. Upa la plata y upa el amor, y
fútbol a lo grande. Vos entendés. Alfredo Mendoza. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Ahora tu libro, yo me regalaste ese libro de los proverbios... De los indios Sioux. De los Sioux. ¿Te gustó? Me gustó. Eso es bueno. ¿Y vallenato te gusta? No. Yo contaba contigo. Contaba contigo. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumho Tire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumho Tire, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Recibir flores es sinónimo, sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regalamos, regala BMY Flores. ¿Cómo no ve un periodista de ESPN Perú? La nómina de Paraguay. El 80-90% titulares juegan la Copa Libertadores, juegan en Europa. Sí. Almirón juega en Newcastle, juega y es líder de Newcastle. Y Enciso entra en el Brighton, con 19 años. Vamos a ir a jugar con nuestro equipo agremiado, más Cueva, sin la Padula y con un Guerrero que evidentemente está en muletas, de un Paraguay que está físicamente 10 puntos. Sí. Paraguay no te regala nada físicamente. Nos han tocado totalmente. Por calidad de jugador nos están superando. La nómina de Paraguay. Para que vean nada más, o sea, nuestros jugadores en Premier hoy ayuda, eso es el pensamiento, es colega ESPN Perú. Claro. O sea, ¿cómo nos ven? Porque, es más, mirando un poco de redes, ellos, los nombres que tenemos, ven a Segovia, ven a Enciso, el tema es ver desde el lado equipo, ahí es una gran tarea para el entrenador a partir de aquí. Claro, porque los nombres individuales del medio para arriba que tenemos, hoy los paraguayos, hay un respeto que se está ganando. Hoy los paraguayos que están en el mundo afuera estaban rindiendo, hacen que respeten nuestra selección. Sí. Ahora, después hay que ir al campo. Ahí está el campo. Ahí está el tema. Y también el tema defensivo, porque del medio para arriba están todos. Exacto. Segovia estaban jugando. Provaclansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas, disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Yo le dije a Gustavito, no me dio. Gustavito, último antecedente. Olimpia Fluminense 2022. Fluminense 3, Olimpia 1. Allá. Olimpia 2-0 acá y en penales. Se enfrentaron en Fluminense 0, Olimpia 0, Olimpia 2, Fluminense 1, 2020. 2013. Los 2 goles de Salguero. ¿Y para qué te apura? Y este vallenatico va para mi parcero Alfredo Mendoza. Escuche, mijo. Y este vallenatico va para mi parcero Alfredo Mendoza. Escuche, mijo. ¿Y ahora qué hago yo si es que sin ti? ¿Cómo estuviste en Colombia, Alfredo? Encima, ¿y por qué? Pero yo soy paraguayo. Pero pues haré a Manguipe, pues no puedo. Pero jugaste en Colombia. Pues haré a Manguipe. Sí, jugué. 2 años jugué. Jugué con Aravena, jugué con el Pibe Valderrama. Imagínate vos. ¿En el Junior? En el Cali, Deportivo Cali. Ah, bueno, pero ahí se escucha mucho vallenato y no, pero salsa, más que nada salsa. Sufría. Pero la salsa no es linda, la salsa, ¿no te gustó? ¿No te gustó la salsa? ¿En serio? Escuchá. A Manguipe. Emiliano R. Fernández hizo. Le agarró una lluvia. Creo que fue por Concepción. La versión. Estamos cerrando con Alfredo porque tiene que ir a su casa. ¿Cómo se llama tu barrio en Encarnación? Yaguazengo. ¿Cómo? Bola pesada, ¿qué quiere decir? Perro colgado. No podés. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿Cómo es la traducción de bola pesada? Perro colgado. Ah, cierto. ¿Qué
Pero qué bien. Hace más de 150 años los lubricantes móviles acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol, más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol, vamos. Que vos decís Pablo Guerrero que juega en Perú. Sí, centro delantero. No el otro. El 9. No, la Padula está lesionado. No va a jugar ningún partido este año. 38 años pasaron sobre ruedas en Erimark y para celebrarlo sorteamos 3 vales de equipamiento por valor de 5 millones cada uno. Por cada compra de 1 millón recibís un cupón. Sorteo viernes 8 de septiembre. Venía Erimark, lo que la fábrica no te dio. Me gustaría conocer, controlado Duarte Gerardo, su simple opinión del producto de la estabilidad de General Caballero. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. 1329. Se develó el misterio con 12 aciertos. El cartón número 261.819 se ganó el premio misterioso. Una Mitsubishi Montero Sport con seguro por 1 año y combustible por 4 millones de guaraníes. Este domingo otro pozo misterioso con CNT C por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com. Empeñar seguro, empeña en La Plata. Está cómodo Alfredo Mendoza. Súper, gracias a Dios. Y este vallenatico va para mi parcero Alfredo Mendoza. Escúcheme. Se le engañó y le canta. Qué simpático. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos, nuestro producido por Granjeros Campo 9SA. 1330. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero si te registras con el código Rubín. 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. No, vio Víctor Villara su porcentaje de hoy. Pues yo me acordé. Está a tiempo porque está en línea. Está en territorio paraguayo. ¿Y la tabla cómo quedó este fin de semana? Y todavía no se fue, Pierre. No mandó tampoco. Y no es que se iba a ir a las 2 a las 7 de la mañana. Y hasta ahora debe estar llegando a Ciudad del Este. Correcto. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu Ayer cita. tiró un mensaje Julio, el hermano, Julio Vareiro. Si podemos hablar con él. ¿Leíste en su Twitter? ¿El abogado? El hermano de Adam Vareiro puso. Él es paraguayo, no sé qué. Puso la Luis Roja. Sí, leí. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. A agosto, descuento del 30 hasta el 35%. Solo calidad, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. El primer 9 que tiene Bárbaro Cheloto es Ábalos. Puso Julio Vareiro, que lo representa a Adam Fernando Vareiro Gamarra, 27 años, nacionalidad paraguaya. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, casco, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandares a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Bueno, ¿quién está primero en el porcentaje? Me pasa en minutos la tabla. ¿Y vos cómo anduvo, Alfredo? ¿Cómo andaba con el porcentaje con nosotros? No, estoy. Pero antes, cuando estuviste en la mesa, ¿cómo andaba? Estuvo en un momento puntero, después... Sí, en un momento... Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Hay que saber si Cesarito nos sigue escuchando, niño, ¿eh? Sí, yo creo ¿Anda que perdido? No, envió la foto ahí. Recupera la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias calidad Fapasa. Bueno, un jugador potente en la llegada. ¿Quién tiene Paraguay arriba con potencia? Enciso. Tiene ambidiestro. ¿Con potencia? Sí.
Potencia, rápido, inteligente, buena técnica. Remate afuera del área, parecido Si a lo que no tenía. suelta la pelota, si vos sos técnico, Barocheloto, le llaman la calidad que tiene técnico. Va a aprender, 19 años tiene, está ¿Por jugando qué, en la Pío, Premier League. Pero te enojas Imagínense. conmigo. Pero para la selección, una cosa es nombre y otra cosa es equipo. Yo lo que le voy a exigir a los muchachos es equipo. Vos sos muy nombre, listo, te vamos a condecorar si querés. Gran figura en Inglaterra. Vos también. Pero hay que jugar. Pero yo quiero equipo. Nombre tenemos. Claro, Equipo, yo quiero el equipo hay ahora. que ver. Te voy a condecorar, vamos a cantar tu nombre, lo que vos quieras. Pero vamos a jugar en función a equipo. Sí. Sin ofenderle a nadie. Claro. Es el pensamiento que tiene que darle. Por eso dicen ellos, los peruanos se enloquecen. Porque individualmente para ellos, el nuestro país, el tema es colectivo. Te vas a Acá- acordar, Paraguay le va a ganar a Perú. Ojalá. Le va a ganar. Agosto se pone bueno. Aire acondicionado Split 12.000 BTU contado, 2.314.000 guaraníes financiado con tarjetas de créditos de bancos aliados hasta 12 cuotas. Electro va mejorando tu calidad de vida. Llegó yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. 1334. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Que a mí me gusta como para la selección. Pero Lo que pasa es que hay que ver el presente como está Claro, jugando. como ¿no? viene Está jugando. Claro. Esto lo tiene a mano. Sí. Claro. Gómez mejor central que Claro, en pero Sudamérica. para que juegue con él. Pero lejos. Pero ese es el problema de Alfredo Mendoza. Pero con respeto. Sí. Gómez rinde mucho más en Palmeiras que en la selección paraguaya. Pero ¿con Ahí quién el juega en líder- Palmeiras? ¿Con ahí- quién juega en ahí- Palmeiras? Ahí el ¿Con qué líder táctica? intransferido. Pero al equipo paraguayo le hacen gol en la boca del arco. Pero ¿y con qué jugadores Y de un juega? lateral. ¿Con qué Y jugadores bueno, juega? pero tenemos jugadores en el fútbol para no ser. El Palmeiras es un equipo trabajado hace años. Pero yo estoy de acuerdo con vos. Lo que le decimos es que individualmente nadie le va a negar a Gustavo Gómez lo que es imposible. Jugadorazo. Y tácticamente, Cuando vos creás esa expectativa de ser un jugadorazo, así le querés ver acá. Claro. Es lo único que yo digo. Y después baja a la Así selección y- Es que el o equipo sube a es la selección, diferente, mejor dicho, y- no rinde igual Palmeiras como equipo que la selección paraguaya como equipo. ¿Y por qué no rinde? Y porque el equipo son 11, son Y- 18, y son de- 20. y de por qué no rinde? Él no forma el equipo, él forma parte del equipo. No, es el equipo. Te voy a él. decir una cosa. Él en el Palmeiras Alfredo es parte de una estructura Alfredo Damián Mendoza. de trabajo, de pressing, de juego. Espera, vos fuiste invitado y no se te puede criticar. ¿Cómo un invitado le va a criticar? No Me podés puede criticar. Espera. Claro. Fíjate vos los primeros partidos de Paraguay, ¿cuánto perdió de local? La eliminatoria pasada. Sí, fíjate, entra. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control los Yuar. Ama como Sí, vos. acá tenemos que mandar. A Perú se le ganaba 2-0 o 2-2. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, acceso sur casi perpetuo, socorro en redes sociales. San Justo Hierros. Vos no podés buscar ahí, niño, Germán. Estoy buscando. En los partidos de Paraguay de local, cuando arrancamos, ahí ya saca ventaja. Acá lo que tenemos que hacer es temperamento, voluntad, deseo, gana, y le vamos a condecorar, pero en función a equipo. Porque nadie discute los méritos de lo que están en el Encontré exterior. La tabla general y la tabla ya no dice todo. Solo ganamos 3 partidos a lo largo de la eliminatoria. Pero fíjate cuánto ganamos acá. Solo 3 partidos. Habría que ver cuánto ganamos. ¿Cuánto ganamos acá? No sé la estadística, pero a Perú le vamos a ganar acá. Pero ojalá. El primer partido le vamos a ganar a Perú acá. Paraguay-Perú fue 2-2 en el defensor. Ganaba Paraguay 2-0. Sí, Paraguay-Perú. Esto fue En en ciudad- octubre en- del 2020. ¿En dónde jugaron? 2-2. Defensor del Chaco. Defensores del Chaco. Defen- Este es No, otra no, cosa. que Acá estamos hablando, Gustavito, me confundí. Él se hizo el pase Después pie externo. le ganamos a Venezuela 1-0 de visitante. Después... Hasta aquí nada más me marco. Pero arrancamos así. Después. Perú. Después jugamos ante Argentina de visitante 1-1. Acá. Aquí empatamos con Bolivia 2-2. Ahí nos hizo Moreno Martins un gol. 2-2. Con De Bolivia local. y con Perú se empató. Sí. ¿Cómo te va, Gonzalo? Disculpame, niño. Arturo, todo bien, gusto saludarte. Contanos, dijiste en tu conferencia algo de que como que se te estaba queriendo mover el piso, José.
No, Arturo, yo nomás me había acercado al presidente por los resultados, ¿verdad? Por el respeto que tengo con él, con Johnny, ¿verdad? Pero siempre me dieron el apoyo completo, ¿verdad? De que era el momento, la racha, pero yo por respeto también, como me manejo, también me acerqué a él. ¿A decirle qué? ¿Antes del partido contra Libertad? No, después del partido de Luque. Después del partido de Luque me había acercado a él a hablar de que si él de por ahí veía algo o quería dar también un cambio, que yo estaba a disposición, ¿verdad? Que no había ningún problema de eso. ¿Y qué te respondió el presidente? No, y que no, que no es eso, que había otras cosas que teníamos que hacer y bueno, trabajamos la semana, hablamos con los jugadores, trabajamos mucho en lo mental y creo que se hizo un partido casi perfecto. Bueno, ¿y eso qué genera en vos y en la propia dirigencia? No, y nosotros tenemos un objetivo, Arturo, como nosotros hablamos día a día con el presidente, que el objetivo está primero y trabajar para conseguir eso, ¿verdad? Seguir moviéndonos, seguir caminando, que nos falta poco, pero ahora tenemos un partido dificilísimo contra Tacuarí. Bueno, y está bien, y eso que lo del Trinidense, que acumulado por los puntos, fruto de lo que hicieron, le da ese tema escapándose del promedio. Sí, así mismo, hicimos un buen colchón, ¿verdad? Ahora con esta victoria otra vez nos volvemos a acomodar, como habíamos hablado con los jugadores. Estábamos ante Libertad último en la tabla, pero seguíamos tercero en el acumulativo, ¿verdad? Que no nos podíamos olvidar también de todas las cosas buenas que hicimos, que el momento iba a pasar, que teníamos que salir a pelear contra el Libertad, un rival duro, y bueno, se consiguió eso, y lo anímico también viene bastante bien. Y bueno, ahora viene el sábado Tacuarí, José. Sí, hoy vamos a estar mirando el partido de Tacuarí de Resistencia, bueno, y tratar de ganar nuevamente. Después de mucho volvemos a nuestra casa a jugar de local y bueno, ahí tenemos que hacernos fuertes. Y bueno, seguiremos charlando, José. Esto da, indudablemente, fue una resonante victoria del Trinidense, mirando el futuro y recuperando. Gracias, José, muy amable. Gracias, Arturo, un abrazo. Gracias, José Arru. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Nos manda Diego Rubín, la dirigencia independiente, y llamó Garnero. Milito y Alfaro, los otros entrenadores. Garnero le dijo: por ahora es imposible. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. 1000 empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. El comienzo de Paraguay en las eliminatorias pasadas, el empate ante Perú 2-2, después Paraguay fue ante Venezuela, le ganamos 1-0 de visitante. Jugamos ante Argentina, empatamos 1-1. Después en la cuarta fecha Paraguay terminó empatando aquí ante Bolivia 2-2. Luego jugamos ante Uruguay de visitante, empatamos 0-0. Luego perdimos de local ante Brasil aquí en el Defensores 2-0. Eso fue en junio del 2021. Después derrota de Paraguay ante Ecuador 2-0 en septiembre también del 2021. Y luego otro partido de Paraguay donde no ganamos, el 5 de septiembre del 2021 de local ante Colombia 1-1. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Buenas tardes, comandante. Dice: saludos a los niños de la escuela de fútbol de Maquinita Azul de Villeta. A Maquinita Azul. ¿Sabes lo que puede ocurrir? No me diga que iba a ser un disparate. Colombia tiene en Barranquilla su sede. Sí. Hasta la Federación Colombiana se mudó a Barranquilla. Arturo, lo escuché al técnico Lorenzo el viernes en conferencia y habló sobre ese tema, que dejó abierta la posibilidad de que algunos partidos puedan salir de Barranquilla. Yo también leí, pero lo que te repito, a tanto llegó Barranquilla que Germán Cafa, Alfredo Mendoza, ustedes que fueron jugadores. ¿Qué? Néstor Lorenzo tiene un departamento acá en Asunción. ¿Vos sos teleshow ahora? Mi amigo. ¿Está en teleshow, Alfredo Mendoza? No, ¿por qué? No, esas son con... Ah, no. Está bien. Está importante. Es que le encanta. Sí. De Perana. La Federación Colombiana, salvo que esté equivocado, niño, tiene su sede administrativa, institucional en Barranquilla. Sí, donde entrena y toda la selección. Primero fue sede y ahora ya mudó. La Federación Colombiana, salvo que esté equivocado, Barranquilla. Trasladó su fútbol. ¿Vos sabías? A Barranquilla. No te sabía. está entrenando ahora. Atender lo que va a ocurrir. Lo que puede ocurrir acá. Yo no digo que la APF se muda a Ciudad del Este.
Vamos a la expresión de deseo de todos. Paraguay, ¡pum!, le gana a Perú. ¿Qué le va a ganar? Le va a ganar. Después jugamos contra Venezuela de visitante, después jugamos contra Bolivia acá. De local. De local. También volvemos a ganar. Vamos a empatar con Venezuela. 7 puntos. Espera, vamos a Ciudad del Este otra vez. Paraguay le gana a Bolivia. Jugando de local, voy a tener 6 puntos en Ciudad del Este. Aquí se hicieron 2-2 empates, ¿verdad? Sí, sí. Ahí ya hay una diferencia. El tercer partido de probabilidad hasta ahora es Colombia, sede, no se confirmó todavía el 3 de febrero. ¿Vos crees, o ustedes creen que si se le gana a Perú en Ciudad del Este, se le gana a Bolivia, no se va a jugar con Colombia en Ciudad del Este? Claro que sí. Muy bien, hagamos de cuenta. Aleluya, aleluya. Que Paraguay gane los 3 partidos. Los 9 puntos. Y haga los 9 puntos. La selección no se va a mover de Ciudad del Este. Así como Colombia tiene Barranquilla, la selección no se va a mover. Si Paraguay hace 9 puntos en Ciudad del Este, creo que no se mueve. ¿O estoy diciendo un disparate? Y ya lo agarramos al lado de la cábala. Y si eso no, cábala, llámale. Y se usa. Llámale. No, van a decir... Yo estoy con Germán, mirá que se le sacó por el maleficio acá. Por lo menos van a analizar lo que está marcando. Van Te a decir, repito, o nos vamos al defensor de vuelta o nos quedamos acá. Pero por lo menos va a pasar por el análisis. Con eso. Si Paraguay hace los 6 puntos, el tercero contra Colombia, te firmo, se juega en Ciudad del Este. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Un triunfo del Sabor Pizza te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probá los nuevos panchos con queso de Upizza. En sus presentaciones a granel y envasado al vacío, lo mejor es de Upizza. Está toda la pintura, está haciendo todo ya. Sí, está terminando el estadio en Ciudad del Este. Este. Están reacondicionando. En el defensor de local solo le ganamos a Venezuela. Después la otra victoria. 1-0 le ganamos. 2-1. 2-1. Que así terminó. Sí, y después ganamos en Ciudad del Este el partido contra Ecuador. Pero así terminamos contra Venezuela. La otra victoria había sido ante Venezuela en Venezuela. Sí, solo 3 victorias tuvo Paraguay. Que hubo un penal atajado por Anthony sobre la hora. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Compra Fortune etiqueta negra de 475 y 750 ml y canjea directamente por 1 giga. Busca el código en las tapas, envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participa en todas las líneas de telefonía. Fortune etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. El gol de Gastón Jiménez contra Venezuela, dice Gerardo, 1-0. Vamos al porcentaje. ¿Ya está Víctor Villalba? Ya envió el mensaje. Bueno, ¿qué partido tenemos hoy mismo? Tacuaré Resistencia. Tacuaré, simbólicamente, Alfredo Mendoza, vos. Resistencia. 40-60. ¿Gana de visitante Resistencia? Sí. ¿Quién? A Tacuaré. Te está escuchando Iván Almeida, el ingeniero Nito Vera. Y bueno, ya dijiste. Ya. Germán Cafa. 50-50. Empate. Francisco López. 60-40. Gana Tacuarí. Resi. Y vos, niño Jorge. 50-50. Empate. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. Víctor Villalba. 40-60. ¿Quién gana? Resistencia. Trae tu empresa a Bancopi y accede hasta 500 millones a sola firma y a un plazo de 36 meses. Conoce más en banco.com.py. Bancop, un banco para todos. ¿Cómo está Adolfo Caray? Súper bien, el presidente del Olimpia, de los exjugadores. Justamente iba... Envíale saludos, Adolfo. Sí, le voy a decir. Siempre el aprecio de siempre. Y vos sabés que ellos tienen una historia muy singular. Lo dijo Enrique. ¿Sabías vos? No. Adolfo y Luis. Sí. Salvo que esté equivocado. ¿Y vos a dónde fueron a practicar primero? ¿Nacional o Cerro? Cerro Porteños. Por historia. ¿Y qué jugador y la su papá? La dinastía Enrique de los Crispos, Enrique, Darío Carazaguer. Pero Adolfo jugaba la mitad de lo que jugaba su papá. Sí. Y se fueron al Olimpia. Y triunfaron. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por 1 año. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Y se tomó la cara a Messi por el gol disparo de Gómez.
¿Cómo trascendió? Sí, porque fue mitad tierra y mitad... Y el que le vino malos recuerdos fueron los penales fue el Tata. ¿Escuchó las declaraciones? Sí, dijo que contra Chile... Se le vino eso. Así mismo. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bueno, hace rato no veía que se pateen los 22 penales. No sucedía hace rato una tanda de penales. Llegaron a los arqueros. Sí. 11 penales. Y vos no estuviste en Interminable contra Atlético Nacional. ¿Cómo me va a preguntar eso? Él me está preguntando y eso. Hay muchas cosas en mi cabeza. Sí, sí. ¿Dónde tiraste? Por la historia. Palo izquierdo. Porque Higuita me conocía. ¿Ese terminó 9-8 o 10-9? No sé, terminamos una tanqueta, lo único que me acuerdo. Yo también salí del estadio así. Con tanqueta. Pero te voy a decir una cosa, el partido en su desarrollo fue normal. Normal. Vamos a dejar una cosa posición acá, porque hay muchas cosas que a mí me generan, no sé si, mira, me saco todo. Nosotros también salimos en una tanqueta. Sí. Se jugó en el Campín de Bogotá. Sí. Los penales se tiraron a arco sur, ¿verdad? Sí. Si fuera al defensor, ¿es verdad? Norte. A mi izquierda. Norte, perdón, a nuestra izquierda, tenés razón. Norte. Nosotros en una tanqueta. El partido tuvo un desarrollo normal. Normal. ¿Y de dónde? Te voy a decir una cosa, Alfredo. Y esa es la excusa que buscamos siempre. Espera, vos fuiste protagonista en la cancha. Sí. Yo relatando, cada uno en lo suyo. El partido Atlético Nacional, los 2 goles a palo derecho de Almeida, uno de autogol de Miño. Creo que. No. Ocampo, los 2 goles al palo derecho. Sí, palo derecho. Usurriaga entró al segundo tiempo. Usurriaga. El Palomo. El Palomo Usurriaga. Sí, pero se tirando no sé cuántas pelotas se tiró afuera, pues sacó, entre Almeida y Higuita sacaron. Sí. Hablamos de los penales. Sí. Pudo haber terminado 5 goles, se tiraron en un 9. momento dado Olimpia tenía para meter y ser finalista. ¿Dónde nos quedamos? Sí. ¿Dónde nos quedamos? ¿En qué partido tuvo un desarrollo normal? Normal. Qué perdimos el partido. Alfredo pero Mendoza, ya te lo dije una vez. Ya te dije una vez, o 2 veces, o 3 veces. ¿Por qué perder la paciencia conmigo? No es que hay muchas cosas que se tejieron. Hay muchas cosas que se tejieron, que se fueron hablando. El partido tuvo un desarrollo normal. Ni una queja contra el árbitro, nada. Normal. Y después terminó el partido. Nacional falló 4 y Olimpia 5 penales. Sí. Olimpia pudo verse campeón. Ahora, si vos me preguntas cómo salíamos si Olimpia era campeón del fútbol paraguayo de la cancha, yo no sé. De la Copa Libertadores. ¿Y sabes cuál es la ventaja? Igual campeón fútbol paraguayo, no hablo Olimpia. Hablo de cualquier equipo paraguayo. Pero ellos no miden por Olimpia. No se mide, por eso digo cómo se el rival. Pero, es el rival. Pero como estamos tranquilos, eso no sucedió. Sí, así mismo. Quedó. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo Supe Quitadol. Gran relanzamiento de ENSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Corea, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. ENSA Inmobiliaria contigo desde 1994. El miércoles 31 de mayo de 1899 dice Luis Rojas, Olimpia perdía la final de la Copa Libertadores Nacional de Medellín, Estadio El Campín de Bogotá, en tanda de penales. El que le llamó fue Osvaldo Domínguez, le dijo a León, no hay garantía. Fue a las 9:10 menos 20 de la mañana. Ahí le llama Osvaldo. ¿Vos sabés quién es Alberto Meiter? Sí. Estaba antes primero de muerto. Alberto, el hombre de la letra más fea del mundo, ¿sabía? No Alberto Meiter para el libro de Guinness. Me supera a mí. Tiene la letra más fea del mundo. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py, conexión total con Personal Flow. Recuerdo nomás hoy, también se recuerda el debut de Aníbal Maño Ruiz como DT. Amistoso internacional, Estadio Castelao en Fortaleza, contra Paraguay, Brasil. Derrota 1-0. Cuba, Pipino es el Cuevas. Le hace el caño a Cafú. Su primer partido que ¿Sabe cuánto era el sueldo de Maño Ruiz? No. Él venía de la formativa, sub-20 y eso, un técnico interino. Maño Ruiz ganaba. No, ¿por qué le entraron una cosa? Pesa. Lo que gana. Él no era el técnico. Pesa a mí. Cuando le gana a Brasil 1-0, ahí se queda. En Universo Electrodomésticos, compra lo que quieras solo con tu cédula, mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participás directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina, válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Bueno, hoy cumpleaños también de Bernardo Neri Farina. Muy bien, mi querido Bernardo Neri Farina. El tema se llama Angelitos Negros. Él cantaba, y yo lo presenté en el 72,
Hablando de Angelito, ¿qué pasó con Angelito, Arturo? Y le llamé, me llamó, le envié mensaje a un amigo suyo que estaba de cumpleaños, ¿era niño? Sí. Le llamamos el sábado y no atendió. Ah, no atendió. Angelito Ortiz no estaba ausente. Estoy en terapia. Estaba sin señal. ¿Cómo? Estoy en terapia. ¿Por qué, mi Angelito? Y todavía no me levanté, estoy en terapia intensiva. ¿Pero por qué, mi Angelito? Ayer estábamos jugando fútbol y después de ese tiempo estuvimos ahí casi las 3 por ahí. ¿Y después? ¿Entendiste, Arturo? Entendí, Angelito. Le llamé a Angelito y no me dio. El sábado fue. Estaba en A terapia. la juega, Arturo, se va a hacer pillar todo. ¿Eh? A la juega, Arturo, se va a hacer pillar todo. Bueno, y Bernardo Neri Farina, que no tenía Angelito Negro. Mi cariño para vos, Bernardo Neri Farina. Su papá fue un gran locutor, Amado Neri. Su hermano está en Ñandutí. Sí. Y su papá tuvo años en Ñandutí. Y a Mauricio cumple años también hoy. Tobías Vargas El príncipe también. de la casa. ¿Tu príncipe? 9 años. 9 años. Mauricio. Ian Mauricio. Jan Mauricio. Muchas Ian felicidades. Jan. Y Jan Mauricio. No es Jan. Y Jan me corregí, dije Jan. Pues te perdiste la paciencia conmigo. Bueno, era así. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Anotaron Gustavo Benítez, Erich Chama, Alfredo y Raúl Vicente Amarilla, los penales. Sacaban Higuita y Almeida. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada, 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra-venta de nuevos y usados. Casa Central San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roque Alonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicios. Creo que Gustavo Benítez después de ese partido dejó el fútbol. ¿Cierto? Sí. Creo que tenés que preguntarle un poco. Hace rato no hablamos con el querido y respetado Qué Gustavo jugador Benítez. Es excepcional. Temible jugador. ¿Te acuerdas cuando con tapones altos entrenaba? Él traía su pelota para entrenar tiros libres. Él traía su pelota, tapones altos. Siempre le miraba yo y entrenaba. ¿Y dónde anda Gustavo? Visto que está medio con varo ahora, ¿verdad? Sí, se operó hace poco, se estaba recuperando. Gustavo Benítez. Sí. Acá vive. Ahora sé un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Es la última entrevista que te hacemos antes del partido contra Perú. Porque llega todo ya. Sí. ¿Qué querés decir a los jugadores, jugador mundialista como vos, de la selección nacional? Porque es importante que te escuchen. Si no escuchan ellos, sus familiares y el mismo técnico de la selección, en la rica historia como mundialista. No vamos a hacer fuerza todos para que Paraguay gane. Que lo que tenemos es lo que tenemos. Con eso vamos a salir a ganar. No vamos a buscar el lado que no está bien. Vamos a buscar el lado que está bien. Si sabemos tirar centro, vamos a tirar centro, vamos a cabecear, vamos a pelear la pelota, cada pelota como si fuera la última. Lo único que sé es que le vamos a ganar a Perú. Lo único que sé. Cuando avanza el team campeón. Y vamos a empezar otra carrera mirando al mundial. Y le ganamos a Perú. Al Estados Unidos voy a pedir ahora para mi visa. A ver si me dan. Tengo. ¿Tenés? Sí, y tengo. Clasificamos. Yo sueño primero con dejar los puntos en casa. ¿Estamos de acuerdo? Primero. El primer partido va a ser elocuente para ver en dónde estamos posicionados. Ese partido es el camino. Y bueno, Alfredo, vos le conocés a Guido Mendoza. Sí, su hermano, gran goleador. Salimos campeones en Atlético Candelaria, año 2004. Ascendimos Federal B a Federal A. Gran tipo, gran profesional y un gran número 9. Bueno, y el barrio tuyo se sigue llamando como, Alfredo. Yaguasa Ingó. ¿La traducción? Perro colgado. ¿Y a Bopio te parece? Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta,
Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay. Temperatura en Asunción